Bienvenidos, multiversales. Estás en universos que no fueron, donde los fanfics reescriben el destino y los mundos imposibles se hacen realidad. Las historias, personajes e imágenes pertenecen a sus respectivos creadores. Y ahora sí, que empiece el viaje entre mundos. Capítulos 11 al 20. Punto de vista de Ryouma. Así es, tú. La cuestión nunca ha sido si Arima se disculpará con tu padre o no. La cuestión es que tú, Kakashi, como su único hijo, fuiste a ver a Arima y le exigiste que se disculpara con tu padre. Miré a Kakashi y hablé con seriedad. La opinión de la aldea no es lo que importa aquí, Kakashi. Se trata de lo que un hijo haría por su padre. ¿Pero por qué yo específicamente? Porque no eres solo el hijo del colmillo blanco, eres su razón para seguir adelante. Puede que la aldea olvide sus palabras mañana, pero tus acciones lo acompañarán para siempre. Mi objetivo desde el principio fue evitar el suicidio del colmillo blanco. La opinión de los aldeanos o cualquier otra cosa era secundaria. Cuando escuché el apellido Shimura, lo comprendí al instante. Esperar que Arima se disculpara para darle al colmillo blanco la motivación para volver a vivir era irreal. Todos los que vieron Naruto sabían quién era la persona más famosa con el apellido Shimura. Nada menos que Danzo. Así que mi conclusión no era infundada. En la historia original, se mencionaba que la misión que dirigía Sakumo era una operación secreta en territorio enemigo. Tales misiones, ya fueran exitosas o fallidas, nunca debían ser discutidas públicamente en la aldea. Sabía que, en tiempos de guerra, cada aldea albergaba inevitablemente espías de otras aldeas. Si se hicieran públicos los resultados de cada misión secreta, sería un caos para todas las aldeas ninja. Por otro lado, la opinión pública era solo eso, opinión pública. Unos pocos comentarios rencorosos de los aldeanos podían matar a un samurái, pero matar a un ninja con simples palabras sería ridículo. Esto me dejó muy clara la intención del orquestador de esta situación. El objetivo era simplemente derrocar al colmillo blanco de Konoha, desanimarlo un rato y cargarlo con la desgracia y el escándalo. Considerando los motivos de Danzo, probablemente surgió de la preocupación de que a medida que los logros de Sakumo en el campo de batalla crecían, eventualmente podría interferir con la sucesión de Orochimaru como cuarto Hokage. Un colmillo blanco cargado de escándalos naturalmente no podría competir con la reputación limpia de los discípulos del tercer Hokage. Incluso el tercer Hokage estaba al tanto de las acciones de Danzo, pero las permitió tácitamente porque, durante este periodo, el tercero estaba más inclinado hacia su discípulo Orochimaru. Sin embargo, había algo que ni el tercer Hokage ni Danzo podían prever. Fueron entrenados como ninjas desde la infancia, especialmente bajo las enseñanzas del segundo Hokage, Tobirama. Para ellos, la presión de la opinión pública era insignificante para un ninja. Pero el clan Ataque era diferente. Era bien sabido que el clan Ataque pasó de ser un clan samurái a un clan ninja, por lo que los insultos y las burlas tuvieron un efecto particularmente devastador en Sakumo. En pocas palabras, el colmillo blanco se rompió. Mi propósito era sencillo: darle a Sakumo una razón para vivir. Mientras una persona tuviera una excusa, elegir la muerte ya no era una decisión sencilla. Además, creía que probablemente no tenía ambición de convertirse en Hokage. Probablemente quería terminar la guerra y pasar más tiempo con Kakashi. Kakashi, eres su única familia. Mientras vea tus acciones y determinación, mientras su mentalidad permanezca inalterada, la opinión pública externa se desvanecerá con el tiempo, le expliqué. Pero hay tanta gente en la aldea, lo siento. No es que no te crea, Ryouma. Kakashi confiaba en mis palabras, pero no podía evitar sentirse preocupado. Vamos, Kakashi. Deja de darle tantas vueltas a todo, exclamó Obito, con los puños apretados con su característica pasión. Rin puso una mano suave en el brazo de Kakashi. Estamos aquí para apoyarte, pase lo que pase. Sin peros. Confía en mi criterio. No me molestó la vacilación de Kakashi, sabiendo que la cautela solo conducía a más errores. Yo mismo había pensado lo mismo cuando me enfrenté a mi padre antes. ¿Y si Arima se niega a vernos?, preguntó Kakashi mientras caminábamos. Sonreí levemente. Eso nos dice algo importante. Recuerda, no estamos aquí para obligarte a disculparte. Estamos aquí para demostrarle a tu padre que su hijo lo apoya. Finalizamos nuestro plan una última vez antes de dirigirnos al hospital de Konoha. El aire se sentía pesado, como antes de una tormenta, pero había algo más en él. ¿Me olvidé de algo? Una rápida consulta con el ninja de turno nos indicó la habitación del hospital de Arima.
Fuera de la habitación, Kakashi fue a tocar la puerta. Adelante. Disculpe. Al entrar en la habitación, vi a un hombre medio reclinado en la cama del hospital. Tenía el pelo corto y negro, estaba envuelto en muchas vendas y parecía pálido y exhausto. Cada respiración parece costarle esfuerzo, noté mientras observaba sus movimientos. A pesar de la guerra en curso, el hospital de Konoha, el mayor centro médico del mundo ninja, no sufría de hacinamiento. La habitación de Arima solo lo albergaba a él. Entonces, ¿eres Arima? ¿Tienes idea de lo que han hecho tus palabras? El colmillo blanco es... Obito, al verlo, se lanzó de inmediato a una acalorada crítica. Le agarré el hombro con fuerza. ¿Recuerda por qué estamos aquí? Después de todo, él ya sabía que nuestro objetivo no era exigir ninguna acción en particular de Arima. Ese pelo, debe ser Kakashi, ¿verdad? Arima ignoró a Obito y, en cambio, gritó el nombre de Kakashi en cuanto lo vio. Su voz era extraña. Había reconocimiento, pero también arrepentimiento. Obito quería decir algo más, pero Rin y yo tomamos cada uno de sus brazos y lo empujamos hacia atrás, detrás de Kakashi. Basta, Obito. Deja que Kakashi se encargue de esto ahora, le susurró Rin suavemente. HMPH, Obito estaba claramente insatisfecho, pero al final se quedó callado. Quiero saber, ¿por qué criticaste a mi padre? Si estuvo dispuesto a abandonar la misión para salvarte, entonces su relación debía ser buena, ¿verdad? ¿Por qué dijiste algo así? La voz de Kakashi se quebró inconscientemente al acercarse al final de la frase. Le temblaban ligeramente las manos a los costados. Mi padre te salvó la vida. Prefirió a sus camaradas por encima de la misión, ¿y tú, cómo pudiste ponerte en su contra de esa manera? Mirando a Kakashi frente a nosotros, a pesar de que llevaba una máscara, sus emociones aún eran visibles. Arima no respondió. En cambio, agarró una muleta que estaba junto a su cama y, con cierta dificultad, se bajó de la cama por el lado cercano a la puerta. Solo entonces nos dimos cuenta de que le faltaba la mitad de la parte inferior de la pierna. Cojeando pesadamente, se acercó a Kakashi y le dijo en voz baja: lo siento. Entonces, para sorpresa de todos, se arrodilló frente a Kakashi e hizo una profunda reverencia, el tradicional gesto de dojeza. Acaba de... susurró Obito, aturdido. Rin contuvo la respiración, observando cómo se desarrollaba la escena. Esto no es solo formalidad, pensé, al notar la profundidad de su reverencia. Hay mucho peso en este gesto. Pero pensé, obligado, ¿eh? Pero antes de que Kakashi pudiera decir algo, Arima se incorporó nuevamente con su muleta. Kakashi intentó ayudarlo, pero Arima lo rechazó con un gesto, negándose a ayudarlo. Cada movimiento revelaba el precio que había pagado, no solo en carne, sino en espíritu. Después, se volvió a acostar en la cama, aislándose por completo de cualquier otra comunicación. A pesar de nuestros intentos de hablar con él, no obtuvimos respuesta. Sin otra opción, intercambiamos miradas y salimos en silencio del hospital de Konoha. Pude ver que Kakashi había imaginado innumerables escenarios para encontrarse con Arima, pero nunca había imaginado esto. Aunque tampoco estaba preparado para este giro de los acontecimientos, lo encontré comprensible. Sakumo no era tonto, ni mucho menos. Era increíblemente inteligente. Para que él abandonara voluntariamente una misión para salvar a un compañero de equipo, ese compañero de equipo no podría haber sido un villano irredimible. Además, había visto un ramo de claveles junto a la cama de Arima. A juzgar por su frescura, probablemente los habían vuelto a colocar esa misma tarde. Aún así, no hacía falta ahondar demasiado en estos detalles. Cualesquiera que fueran las razones del extraño comportamiento de Arima, no cambiarían mis planes de ahora en adelante. Kakashi, ¿qué opinas? Pregunté, queriendo saber qué pensaba. Siento que Arima no criticó a mi padre por voluntad propia. Probablemente haya alguna razón que desconozco, dijo Kakashi, apoyando la mano en la barbilla mientras pensaba. Pero no quiere hablar con nosotros de nada en este momento, se quejó Obito, insertando su opinión. Al menos ahora sabemos que Arima se siente culpable con el tío Sakumo. Si se entera, podría sentirse un poco mejor, añadió Rin, uniéndose a la conversación. Al ver la expresión de Kakashi, decidí silenciosamente que era hora de darle un empujón más fuerte. Kakashi, lo que importa no es lo que pasó en esa habitación. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué harás ahora? ¿Cómo aprovecharás este momento? Agarré a Kakashi firmemente por los hombros y lo hice mirarme directamente a los ojos.
Tu padre necesita más que solo comprensión. Necesita ver a su hijo luchar por él. Kakashi, lo que debes hacer ahora es simple. Actúa como si el peor escenario posible, que tu padre se suicidara por culpa de la opinión pública, fuera inevitable. Toma esa decisión y convéncelo. Punto de vista de Ryouma. Entiendo. Observé cómo Kakashi asentía en señal de comprensión. No cuestionó mi razonamiento, ni sintió la necesidad de hacerlo. Parecía comprender por fin que confiar solo en la propia fuerza era claramente insuficiente. Creer en los compañeros era suficiente. Parecía que Kakashi ahora comprendía esto completamente. Cuando llegamos a nuestro destino final planeado, la residencia Ataque, nos condujo a la habitación de invitados. Uf. Respiró hondo y enderezó los hombros. Bueno, me voy. Presumido, puedes hacerlo perfectamente, dijo Obito, con una voz que tenía un peso inusual a pesar de su típico tono descarado. Buena suerte, Kakashi, añadió Rin suavemente, con las manos juntas en señal de preocupación. No te preocupes, Kakashi. En el peor de los casos, simplemente tírate al suelo y hazte el inútil. A veces, de niño, es mejor no hacerse el maduro, dije con una expresión significativa. Como si alguna vez me rebajara al nivel de Obito y me hiciera el inútil. Lo rechazó abiertamente, pero por su expresión supe que estaba considerando mi sugerencia como un plan B. Reprimí una sonrisa, pensando que ese era el mismo tipo que años más tarde leería casualmente Icha Icha frente a sus estudiantes. Con pasos firmes, Kakashi se giró y se dirigió a encontrarse con su padre. Lo vi irse, notando como su habitual paso seguro contenía un ligero toque de incertidumbre. Era raro ver al Kakashi, tan seguro de sí mismo, mostrar siquiera esa leve debilidad, pero esta no era una situación normal. Se trataba de la familia, de prevenir una tragedia que sabía que podría cambiar todo su futuro. Los tres permanecimos sentados en los tatamis de la habitación de invitados. El silencio se prolongó solo un instante antes de que Obito, como era previsible, lo rompiera. Ya no pudo contenerse. Bueno, callarse nunca fue lo suyo. Pero como ninja, ¿no debería serlo? Oye Ryouma, ¿por qué crees que Sakumo-san podría, ya sabes, suicidarse? Rin estaba igualmente curiosa, frunciendo el ceño y mirándome con confusión. ¿No creen que están sobreestimando la resiliencia emocional de Sakumo-san? Respondí con cuidado, midiendo mis palabras. Pero se llama el colmillo blanco de Konoha. ¿Cómo podría un ninja como él quitarse la vida? La voz de Obito se alzó con convicción. Además, tiene a Kakashi. Probablemente lo pensaría antes de hacer algo drástico, ¿verdad? Los títulos no te protegen del dolor. A veces lo empeoran. Esa es la imagen optimista que tienen de los adultos. Para alguien como Sakumo-san, que es tan bondadoso, su yo interior probablemente sea muy sensible. Igual que mi padre, siempre tan santurrón, pensé, aunque guardé esa observación en secreto. No hacía falta decirlo. No di muchas más explicaciones. Este tipo de cosas, hasta que sucedían, eran difíciles de creer para la mayoría de la gente. Si no hubiera conocido ya la trama, tampoco habría creído que Colmillo Blanco se suicidaría. Incluso ahora, a pesar de todos mis esfuerzos, no podía garantizar que cambiaría el resultado original. Pero creía haber hecho todo lo posible. Me recosté y me tumbé en el tatami, analizando mentalmente varias posibilidades. La textura áspera me presionaba la espalda mientras miraba al techo, aparentemente desinteresado, pero completamente concentrado. Oye, Ryouma, no lo entendí. Dime un poco más, ¿vale? La próxima vez lo entenderé. Rin, tú tampoco lo entendiste, ¿verdad? Lo tengo. ¿Eh? Ignorando su parloteo, pensé en cómo el padre de Rin había muerto en el campo de batalla antes de que ella pudiera siquiera formar recuerdos, en cómo Obito era huérfano y en cómo yo mismo, bueno, eso era obvio. Ahora mismo, solo podía esperar que Kakashi lograra ayudar a su propio padre. De lo contrario, mejor renombraríamos nuestro equipo como Alianza de Almas sin Padre en el futuro. Tercer punto de vista. Mientras tanto, afuera del santuario de la familia Ataque, Kakashi se tomó un momento para organizar sus pensamientos antes de tocar la puerta donde su padre se había estado quedando durante días. Kakashi, ¿eres tú? La voz de Sakumo llegó a través de la puerta, cansada pero alerta. Sí, soy yo, padre. Al oír la respuesta desde adentro, Kakashi abrió la puerta. La luz del sol, ausente durante tanto tiempo, inundó la habitación.
A primera vista, solo notó la habitual sonrisa amable de su padre, pero no logró registrar el cabello blanco, seco y despeinado, los ojos hundidos y las mejillas hundidas. Padre, tengo algo que necesito decirte. Punto de vista de Ryouma Arg, ese tal Kakashi aún no ha regresado. Ha pasado tanto tiempo, Obito, siempre impaciente, ya no podía quedarse quieto. Obito, cálmate. Somos invitados en la casa de Kakashi ahora mismo. Rin finalmente no pudo tolerar el comportamiento inquieto de Obito. Ryouma, deja de mentir. Ese idiota de Kakashi probablemente lo arruinó todo. Es hora de que intervenga. De vuelta en la habitación de invitados, yacía inmóvil sobre el tatami, con aspecto desinteresado en el mundo exterior. Pero no estaba dormido. Había estado usando el Rikugan todo el tiempo para observar las acciones de Kakashi. Desde que lo adquirí, aprendí a interpretar los movimientos de los labios. Era como ver una transmisión en vivo, y seguía la conversación con atención. Bien hecho, Kakashi. Sí, dilo así. No esperaba que usaras ese enfoque. Ah, ¿sí? ¿Resolverlo así? El tercer Hokage pronto tendrá mucho trabajo. Observé toda su conversación hasta que terminó y empezaron a caminar hacia nosotros. Solo entonces me incorporé, levantando ligeramente las comisuras de los labios. Está hecho. Kakashi probablemente lo logró. ¿Eh? En ese momento, Kakashi y Sakumo abrieron la puerta de la habitación de invitados y entraron. He escuchado todo de Kakashi. Gracias a todos por lo que han hecho. He sido un padre indigno y les he causado problemas, dijo Sakumo mientras él y Kakashi se inclinaban profundamente hacia nosotros. No hace falta que nos agradezcas. Pero Kakashi, será mejor que me lo agradezcas como es debido. Dijo Obito, con una sonrisa tan amplia que casi le llegaba a las orejas. Por favor, ponte de pie, Sakumo-san. Fue principalmente Ryouma quien nos dio consejos, dijo Rin con modestia. No hay necesidad de ser tan formal. Simplemente estábamos haciendo lo que deben hacer los compañeros de equipo, respondí primero, manteniendo mi tono casual, pero observando con atención. Mientras se enderezaban, noté que la mirada de Sakumo nos recorrió a los tres, deteniéndose en mí unos segundos antes de volverse hacia Kakashi. Tener compañeros así es una verdadera fortuna. Debes apreciarlos. Por supuesto, padre, dijo Kakashi con orgullo, su habitual actitud distante suavizándose ligeramente. Se está haciendo tarde. Me gustaría invitarlos a cenar. Díganme qué les gustaría comer, ofreció Sakumo con una sonrisa. ¿Sí? Quiero barbacoa. Exclamó Obito, levantando ambas manos con entusiasmo, olvidando por completo su anterior seriedad. Por supuesto, asintió Sakumo cálidamente. Y así, nos dirigimos a un restaurante de barbacoa. Por el camino, noté que la gente seguía susurrando y difundiendo rumores, pero Sakumo ahora caminaba con la frente en alto. Tenía una nueva razón para vivir, y se notaba en su porte. La gente podía adaptarse a casi cualquier cosa con la motivación adecuada, y Sakumo había encontrado la suya. El restaurante al que llegamos era el más famoso de Konoha por su excepcional sabor y, por supuesto, el más caro. Observé cómo el dueño nos recibía con genuina calidez, con los ojos brillantes al vernos. Dios mío, soy Sakumo-sama. Hacía tiempo que no te veía por ahí. Y hoy has traído a un buen grupo de niños. Esto no era sorprendente. El propietario había sido un ninja y, naturalmente, conocía al legendario colmillo blanco de Konoha. Sí, estos son los amigos de Kakashi. Somos un grupo bastante grande, así que necesitaremos una habitación privada, respondió Sakumo alegremente. En la mesa, Obito, que se había estado conteniendo todo el camino, no pudo evitar soltar. Retiro. Así es. ¿De verdad te jubilas? ¿Es cierto? Pero no sería un desperdicio que alguien tan fuerte como tú se retirara. Incluso podrías convertirte en Hokage. Vaya, Obito, estás en un campo minado, pensé. Aún así, incluso él se da cuenta de que Sakumo tenía el potencial para competir por el puesto de Hokage. Con razón las cosas se desarrollaron así. De hecho, creo que jubilarse es una gran decisión, dije para apoyarlo. Ya sabía de esta decisión cuando estuvimos en casa de los Ataque. Después de todo, había estado viendo toda la transmisión en vivo. Muy bien, Obito, Rin. Ya que Sakumo-san ha tomado su decisión, simplemente deberíamos apoyarlo. El poder es valioso cuando no se usa para proteger a quienes importan, no solo para defender el título de ninja, dije, dándome cuenta de que cada vez sonaba más como una maestra de kinder guiando a un grupo de niños revoltosos. La cena resultó ser una experiencia encantadora.
Ninguno de nosotros era muy comilón, así que no hubo ningún momento cómico de vaciamiento de cartera. El dueño del restaurante incluso nos ofreció generosamente 2 platos de barbacoa. Demostró que, a pesar de los rumores, todavía había muchos en el pueblo que respetaban a Sakumo. Sonreí para mis adentros al darme cuenta de esto. Quizá el pueblo no era tan cruel e implacable como a veces parecía. La forma en que el dueño del restaurante nos trataba, y especialmente a Sakumo, con tan genuino respeto, me dio la esperanza de que las cosas realmente podrían mejorar esta vez. Punto de vista de Ryouma Konoha era así. Los ninjas solo necesitaban completar sus misiones, pero como estudiantes de la academia, teníamos mucho más en qué pensar. ¿Fue demasiada fuerza, Ryouma? La voz de Rin llegó junto a mi oído. Sus dedos trabajaban metódicamente los nudos de mis hombros. No, está perfecto, respondí, relajándome con su tacto. Tienes un talento natural para esto, ¿sabes? Rin sonrió suavemente. El ninjutsu médico requiere buenas manos. Esto es solo práctica. Las clases de la mañana aún no habían empezado. Estaba sentado en mi asiento, disfrutando del masaje de hombros de Rin. Después de jugar juegos de ninjas todo el día de ayer, fue aburrido volver a la aburrida academia hoy. Cerca de allí, Kurena y Anko entraron al aula charlando y riendo. Al ver a Rin, Anko sostuvo un pincho de tango como si fuera un kunai, se acercó a Rin con una mirada penetrante y le dijo: no deberías consentirlo demasiado. Si te casas con él en el futuro, estarás bajo su yugo de por vida. Hizo un gesto con su palo de tango como si fuera un arma. Mírate, Rin, actuando como su masajista personal. Kurenai observó la escena con serenidad. Creo que es solo un gesto amistoso, Anko. Claro, sonrió Anko con picardía. Y cuando te des cuenta, también le estará dando de comer. ¿Casarme? ¿Casarme? ¿Con Ryouma y yo? Exclamó Rin, sonrojándose al instante. Sí, ¿no lo dijiste en tu primera presentación? Me llamo Aotsuki, MMM. Sonrojándose, Rin rápidamente cubrió la boca de Anko, solo para terminar untando sus manos con salsa dango. Algunos secretos valen la pena guardarlos, pero otros brindan entretenimiento sin fin cuando se exponen, reflexioné, fingiendo desinterés mientras escuchaba atentamente. Ustedes dos deberían comportarse con más elegancia, dijo Kurenai, interviniendo para separarlas. Ser una dama no ayudó a nadie a ganar una batalla, Kurenai, replicó Anko después de liberarse. La presentación es importante en las misiones de infiltración, respondió Kurenai con suavidad. Anko hizo girar su dango. También lo es saber usar un dango como arma. ¿En serio, Ryouma, no dijiste que no habría mucha gente mirando? Y Anko, ¿no dijiste que no oíste bien mi presentación? Rin me miró con una mirada acusadora. ¿Eh? Si no lo oí con claridad, ¿cómo sabría que no lo escuché con la suficiente claridad como para decírtelo? Replicó Anko tras liberar la boca. Ignoré las habituales discusiones entre las chicas y pensé que ya era hora. Usé mi Rikugan, centrando mi atención en el edificio Hokage. Desde que adquirí el Rikugan, podía ver Konoha por completo como si no tuviera secretos. Como un ser divino observando un hormiguero, podía verlo todo. Cada secreto, cada mentira, cada verdad. Incluso sabía cuántas veces Danzo había usado el baño en la base raíz, o, quizás debería parar. En fin, el Rikugan era muy bueno recopilando información. Desafortunadamente, gran parte de la información dentro de Root estaba encriptada, por lo que, sin su libro de códigos, no pude entender qué estaban haciendo recientemente. Afortunadamente, ayer le pregunté a Sakumo sobre el momento de su visita para presentar su carta de renuncia al tercer Hokage. La renuncia de Sakumo como ninja no era algo que pudiera permitirme perder. Date prisa y envíalo. Tercer punto de vista. En otra parte, Sakumo era un hombre de acción. Al día siguiente, llevó su carta de renuncia al edificio Hokage. Sus pasos eran mesurados y tranquilos, sin delatar la agitación que había enfrentado en los últimos días. Su decisión estaba tomada. En Konoha, los ninjas normalmente se retiraban después de resultar heridos durante una misión o por otras razones inevitables que hacían imposible continuar con su trabajo. El retiro voluntario era poco común, generalmente realizado por ninjas de bajo nivel temerosos de la guerra. En la entrada de la oficina del Hokage, un ambú estaba de guardia. «Explique sus asuntos al Hokage», preguntó formalmente la figura enmascarada. «Es un asunto personal». «Querrá escucharlo directamente», respondió Sakumo con compostura firme. El ambú lo evaluó brevemente. «Espere aquí».
Momentos después, el ninja Ambu apareció repentinamente dentro e informó. Okage-sama, Sakumo solicita una audiencia. Durante tiempos de guerra, para reunirse con el Okage era necesario notificarlo previamente a través del Ambu. Hiruzen, que estaba revisando los pergaminos de la misión, escuchó el informe y dijo: déjenlo entrar. Sí. Con el permiso concedido, Sakumo caminó hacia la puerta de la oficina del Okage y tocó. Adelante. Entró, haciendo una reverencia respetuosa. Gracias por recibirme, Okage-sama. Oh, ¿eres tú, Sakumo? Últimamente, se ha hablado mal de ti en el pueblo. Espero que no te lo tomes demasiado en serio. La opinión del pueblo me importa menos ahora que hacer lo correcto para mi hijo, respondió Sakumo con calma. Hiruzen se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y qué podría ser eso? En verdad, no había planeado tomar ninguna medida con respecto al fracaso de la misión de Sakumo. La guerra ya había consumido la mayor parte de su energía, y crear conflictos internos ahora habría sido una completa tontería. Sin embargo, alguien había actuado con insensatez. Su querido y antiguo compañero de equipo, Danzo, había corrido la voz en secreto sobre el abandono de la misión por parte de Sakumo. Con la noticia ya difundida, a Hiruzen le resultó difícil contener la situación. Después de todo, el fracaso de la misión de Sakumo era un hecho, y la aldea había sufrido pérdidas como consecuencia. No castigarlo ya era lo máximo que Hiruzen podía hacer. Si reprimía por la fuerza los rumores, él y Sakumo podrían acabar siendo el blanco de la ira de los aldeanos al día siguiente. Como Hokage, todavía le importaba un poco su imagen pública. En otro frente, con años de experiencia política en su haber, Hiruzen podía ver claramente quién se beneficiaría más de las acciones de Danzo. Orochimaru había sido uno de sus candidatos preferidos para el puesto de Hokage, pero últimamente, Orochimaru se había estado acercando cada vez más a Danzo. Esto hizo que Hiruzen se preocupara un poco de que darle el título de Hokage a Orochimaru podría no ser una buena idea después de todo. Sakumo, ajeno a todo lo que Hiruzen estaba contemplando, había venido hoy con un solo propósito: renunciar. 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 Okage-sama, entiendo que el fracaso de esta misión causó pérdidas significativas a la aldea y debo asumir toda la responsabilidad. Nadie puede tener éxito siempre. Creo que, como Hokage, también tengo cierta responsabilidad. Por favor, Okage-sama, no me consuele. Tras esta experiencia, me he dado cuenta de que no soy apartamento para seguir siendo un ninja. Aquí tiene mi carta de renuncia, dijo Sakumo, entregándole el documento preparado con ambas manos. Bueno, tengo algo aquí que podría, ¿qué? ¿Renunciar? El rostro de Hiruzen se congeló y se levantó bruscamente de la silla. Viendo cómo cambia la historia ante mis ojos, pensó Ryouma, observando desde lejos. El efecto mariposa en acción. Sakumo vive, el camino de Kakashi cambia, tal vez incluso el futuro de la aldea se transforma. El intercambio detallado no necesitó mucha elaboración, pero basta con decir que Ryouma, observando desde lejos, lo encontró bastante entretenido. El rostro del tercero no tiene precio. Esperaba cualquier cosa menos esto, sonrió para sus adentros. Especialmente cuando Sakumo se fue y Hiruzen gritó: traigan a Danzo aquí ahora mismo. Ese viejo halcón de guerra intrigante se ha pasado esta vez, murmuró Hiruzen, paseándose por su oficina. El humo de su pipa creaba una neblina que armonizaba con sus pensamientos nublados. Estaba furioso. La situación en el frente ya era desesperada, y ahora había problemas internos causados por sus compañeros que lo estaban hundiendo. Extrañaba los días en que su maestro aún estaba allí. ¿Por qué no se había dado cuenta en ese entonces de lo tonto que podía ser Danzo? Ya está aquí. Aquí estoy, Hiruzen. ¿Qué es tan urgente? Apoyándose en su bastón, Danzo entró en la oficina del Hokage, con la humildad de una víbora fingiendo ser una serpiente de jardín. Como consejero del Hokage, no necesitaba aviso previo para reunirse con él, sobre todo porque esta vez Hiruzen lo había convocado. Échale un vistazo tú mismo, dijo Hiruzen, arrojándole la carta de renuncia de Sakumo a Danzo. ¿Arrojar cosas ahora, Hiruzen? Qué indigno para un Hokage, comentó Danzo con frialdad, atrapando el pergamino. Léelo. Danzo entrecerró los ojos ligeramente, atrapó el pergamino y lo leyó. Parecía darse cuenta de su error, pero, naturalmente, jamás lo admitiría, y menos ante Hiruzen. Ninguno de los dos habló, sino que se miraron a los ojos en un tenso y silencioso enfrentamiento. Di algo. Esto no es un concurso de miradas entre estudiantes de la academia, pensó Ryouma con impaciencia, observando desde lejos.
Estaba empezando a frustrarse. ¿Qué estaban haciendo? ¿Representando una obra silenciosa? Finalmente, Danzo rompió el silencio. ¿Aprobaste esto? Hiruzen, fumando su pipa, respondió. ¿Qué más podía hacer? Todo este asunto empezó porque filtraste detalles de la misión. ¿Con qué argumentos podría rechazar su solicitud? Eres demasiado blando, Hiruzen, replicó Danzo, echándole la culpa de inmediato. Siempre lo has sido. ¿Tú eres el que fue demasiado lejos, Danzo?, espetó Hiruzen, mientras su ira aumentaba ante la completa falta de remordimiento de Danzo. Todo lo que hago es por el bien de la aldea, respondió Danzo indignado. Más bien para Orochimaru, respondió Hiruzen con frialdad. ¿En serio? Después de todos estos años, ¿crees que pondría a alguien por encima de Konoha? Danzo parecía genuinamente sorprendido. Creo que pondrías tu visión de Konoha por encima de lo que es mejor para su gente, respondió Hiruzen bruscamente. Tus acciones nos costaron uno de nuestros mejores shinobi. Ya perdimos a un shinobi que priorizaba a sus camaradas sobre la misión, respondió Danzo con frialdad. ¿Así es como ves la lealtad? ¿Como debilidad? ¿En guerra? Sí. Los dos discutieron sin parar, pero finalmente Hiruzen se tranquilizó. En ese momento, en lugar de culpar a otros, era mejor pensar en qué hacer. Al otro lado de la puerta, Koharu y Amura abrieron la puerta y entraron. Como gárgolas gemelas que custodiaban las viejas formas de pensar, entraron en la habitación llena de tensión. Como miembros de los ancianos de Konoha, tampoco necesitaban autorización Anbu para ver al Hokage. Con una sola mirada, Hiruzen supo que Danzo debía haber llamado a estos dos como refuerzos en su camino hacia aquí. Hiruzen, Danzo puede que haya cometido un error esta vez, pero por ahora, nuestra prioridad deben ser las líneas del frente, dijo Koharu diplomáticamente. Así es. Sea cual sea el problema, lo resolveremos cuando termine la guerra, intervino Omura. Hiruzen se quedó sin palabras. Estos dos ni siquiera sabían lo que había sucedido, y aún así ya se habían aliado con Danzo. Suspirando, se recostó lentamente en su silla, su mente se llenó con un solo pensamiento. Tobirama-sensei, sálvame. Punto de vista de Ryouma a la edad de 11 años, me estaba preparando para graduarme de la Academia Ninja, siempre y cuando pudiera aprobar con éxito la evaluación de graduación ese día. Día de graduación. La transición formal de estudiante a ama. Si uno no aprobaba el examen de graduación, naturalmente no podía graduarse. Sin embargo, aunque el frente de Konoha no estaba particularmente tenso en ese momento, la carne de cañón siempre era muy solicitada. Incluso el último en el examen podía graduarse. ¡Qué suerte, ¿verdad? En ese momento, Rin y yo caminábamos juntos hacia la escuela. Suspiro, Ryouma, ¿qué pasa? Llevas suspirando desde la mañana. ¿Será porque estás muy cansado de ayer?, preguntó Rin con preocupación, aunque sus palabras tenían un tono que fácilmente podía dar lugar a malentendidos. Ella asumió esto porque sabía que hoy era el día de la evaluación de graduación, y durante tiempos de guerra, los exámenes de graduación inevitablemente involucraban un combate real. Así que, ayer después de la escuela, le di un curso intensivo de entrenamiento de combate. Ay, no tiene nada que ver contigo, Rin. De repente me di cuenta de que ya tengo 11 años y aún no me he casado. ¡Qué decepción! ¿Casados? Somos niños, Ryouma. Nadie de nuestra edad se casa. ¿Pero no es gracioso? Tenemos edad suficiente para ir a la guerra y matar gente, pero al parecer somos demasiado jóvenes para una ceremonia de boda, dije con un suspiro dramático. El pueblo tiene prioridades extrañas. ¿Eh? La verdadera razón por la que suspiraba era que el día anterior había usado mi Rikugan a escondidas para echar un vistazo a las listas de los nuevos equipos ninja. Para mi desgracia, no me asignaron a Rin. No estar en su equipo complicaba las cosas. Tendría menos influencia directa en eventos clave. Necesitaría desarrollar enfoques alternativos. Su equipo seguía formado por Kakashi y Obito. Por cierto, como Sakumo no se había suicidado en esta línea temporal, Kakashi tampoco había solicitado la graduación anticipada. Originalmente, pensé que, si él se quedaba, habría una posibilidad de que terminara en el mismo equipo que Rin. Claramente, había sido demasiado optimista. Buen día. Buen día. Después de saludar a nuestros compañeros de clase, Rin y yo regresamos a nuestros asientos. Vaya, si no es la pareja perfecta. ¿Lista para presumir hoy, Ryouma?, gritó Anko desde el otro lado de la habitación, con su habitual sonrisa traviesa.
Prefiero el término demostrar competencia, pero claro, respondí con indiferencia, dejando mi bolso en el suelo. Kurenai, que estaba revisando un pergamino en su escritorio, levantó la vista. Algunos nos lo estamos tomando en serio. Nuestro futuro depende de ello. Algunos futuros más que otros, dije con una leve sonrisa. En ese momento, Obito se acercó sigilosamente, con aire sospechoso. Se movía por el aula con la sutileza de un elefante borracho, escabulléndose de una forma que atraía la atención de todos. Ryouma, ¿lo oíste?, susurró conspirativamente, mirando a su alrededor como si compartiera secretos de estado. ¿Qué cosa?, pensé, exasperado. ¿Cómo iba a adivinar alguien qué era esa cosa? Una cosa, podía ser cualquier cosa. Ah, sí, esa cosa. Esa cosa que todos conocemos. Esa cosa específica a la que te refieres sin ningún contexto, dije secamente. ¿No lo sabes? Todo el mundo habla de ello. Obito abrió mucho los ojos, sorprendido. Idiota. Incluso si esa persona se convierte en instructor Jonin, no te elegirán, interrumpió Kakashi con su habitual expresión inexpresiva y de ojos de pez muerto. ¿Qué sabes tú, Kakashi? El destello amarillo sin duda me elegiría. Obito se giró, olvidando al instante su secretismo para desafiar a Kakashi. Al oír sus palabras, lo comprendí al instante. Probablemente se referían al rumor de que Minato podría aceptar estudiantes esta vez. En retrospectiva, el tono misterioso de Obito me había desconcertado. No lo habría adivinado sin la intervención de Kakashi. Parecía que el tercer Hokage ya estaba favoreciendo a Minato. Siendo realistas, Minato, con su gran movilidad y destreza en combate de élite, no debería perder el tiempo entrenando niños. Pero, conociendo Konoha, probablemente era otra estrategia para cultivar lazos y camaradería. Muy bien, diríjanse al campo de entrenamiento 7. La evaluación de graduación comenzará en 15 minutos. Quien llegue tarde, reprueba automáticamente, anunció Kosuke al entrar al aula. Sí, Kosuke-sensei. ¿Por qué no nos vimos allí desde el principio?, gritó Obito frustrado. Porque la organización es importante para los ninjas, idiota, comentó Kakashi con voz monótona. ¿Quién te lo pidió?, exclamó Obito, enrojeciendo. Por una vez, Obito tiene razón, dije divertido mientras salíamos del aula. Esta vez realmente no se puede llamar tonto a Obito. El campo de entrenamiento 7, normalmente pacífico, ahora parecía una arena. Primer combate. Sarutobi Asuma contra Otsuki Ryouma, anunció Kosuke mientras leía la lista de grupos. ¿Qué? ¿Estoy peleando con Ryouma? ¿Hablas en serio? Asuma abrió los ojos con incredulidad y se señaló a sí mismo. Has estado entrenando duro. Demuestra lo que puedes hacer, dijo Kurenai en tono de apoyo, aunque sus ojos delataban una pizca de preocupación. Esperaba a Ebisu algo así, le susurró Asuma a Kurenai, no en voz lo suficientemente baja. Me siento halagado por tu confianza en mí, Asuma, grité, haciéndolo saltar ligeramente. Sin embargo, esto no me sorprendió. No me había molestado en ocultar mis habilidades ni fingir debilidad. Incluso con cierta reserva, siempre había sido el primero en todas las clases de combate práctico desde que empecé la escuela. Por otro lado, Asuma ni siquiera había conseguido entrar entre los 3 primeros en las clases prácticas. Pobre Asuma. Siempre atrapado entre el legado de su padre y sus propias habilidades. Al menos en la línea temporal original, con el tiempo se desarrolló. El campo de entrenamiento quedó en silencio mientras tomábamos posiciones. El viento susurraba entre los árboles, trayendo el aroma a tierra y hojas. Un clima perfecto para una demostración. Bajo la dirección de otro profesor, Kato, que actuaba como árbitro, Asuma y yo tomamos nuestras posiciones en extremos opuestos del campo de entrenamiento. Este es un combate de evaluación de graduación. La victoria se logra por nocaut, rendición o mi intervención. Se prohíbe el uso de fuerza letal, anunció Kato formalmente. Como si de todos modos pudiera usar fuerza letal contra él, murmuró Asuma en voz baja. No te subestimes, Asuma. El clan Sarutobi ha dado lugar a leyendas, respondí con naturalidad. Oye, Ryouma, últimamente he estado entrenando mucho. No me subestimes. Gritó Asuma de repente, intentando mantener la confianza con algunas palabrotas previas a la batalla. Claro, respondí distraídamente. No es que lo subestimara. Simplemente, este nivel de combate era demasiado fácil para mí. Mis estadísticas actuales superaban con creces lo normal para cualquier genin, lo que me convertía en una anomalía demasiado poderosa en el contexto del examen.
Ambos lados, realicen el sello de confrontación, anunció Kato Sensei, izando una bandera. Graduados de la clase 31 de Konoha, primer encuentro. Sarutobi Asuma contra Otsuki Ryuma. Comienza. En cuanto dijo eso, Asuma se abalanzó sobre mí con una velocidad sorprendente, con el cuerpo agachado y las manos formando ya el primer sello de una técnica. Conocía perfectamente mi extraordinaria habilidad con el ninjutsu. Si no acortaba la distancia rápidamente, no tendría ninguna oportunidad. Lo observé mientras cargaba hacia mí. Combate cuerpo a cuerpo. No es mala opción contra un especialista en ninjutsu. Si yo fuera un genin común, podría funcionar. Pero no me faltaba taijutsu, e intercambiar golpes con él no me plantearía ninguna dificultad. Sin embargo, tuve una idea mejor. Con un solo sello de mano, activé mi jutsu. El aire estalló con el canto de 1000 pájaros. Un relámpago surgió de mi mano derecha, crepitando con una intensidad deslumbrante. ¿Qué demonios es eso?, gritó Obito, con la mandíbula abierta. Los ojos de Kato se abrieron de par en par y se fijaron en mi mano derecha, que ahora brillaba con arcos erráticos de electricidad. ¿Debería parar el partido?, preguntó Kato. Veamos qué pasa. Ya ha demostrado moderación antes, respondió Kosuke, calculando los riesgos. Los estudiantes que me rodeaban también estaban atónitos. Nunca me habían visto usar un jutsu tan visualmente impactante. En sesiones de entrenamiento anteriores, siempre había recurrido a técnicas sencillas y prácticas de liberación tierra. La verdad era que solía elegir jutsus de tierra porque eran eficientes, económicos y minimizaban el riesgo de daños colaterales. Para mí, no importaba qué elemento usara. Cualquier jutsu funcionaba igual de bien contra oponentes de nivel genin. Liberación tierra simplemente era el más conveniente. Mis afinidades naturales con los chakras eran el fuego, el viento y el rayo. La tierra y el agua fueron afinidades que desarrollé posteriormente. Mientras los demás estudiantes se maravillaban del espectáculo, Asuma, de pie frente a mí y mirando mi Chidori, sintió que cada célula de su cuerpo gritaba en alarma. Cada instinto de su cuerpo gritaba peligro. No el peligro teórico del que hablábamos en clase, sino el reconocimiento visceral y primario del daño inminente. ¿Cómo supe todo esto? Rikugan y deducciones. Y él estaba literalmente temblando ahora mismo. Me voy a morir. Detuvo bruscamente su ataque, abandonando su plan de enfrentarme en combate cuerpo a cuerpo. Yo, sin embargo, no era de los que le daban a mi oponente la oportunidad de recuperarse. El Chidori no solo me proporcionaba potencia ofensiva, sino que también aumentaba mi velocidad. Me moví como un rayo, acortando la distancia entre nosotros antes de que pudiera procesar por completo lo que estaba sucediendo. Simultáneamente, lancé un kunai, formando rápidamente un sello con una sola mano. Uno se convirtió en docenas, y el aire se llenó con el sonido del metal cortante al converger hacia su objetivo. Kunai clon de sombra. Este era uno de mis jutsus más usados. Había simplificado las señales de mano a 3. Buey, jabalí, tigre. El único kunai se dividió en docenas de duplicados, todos volando hacia Asuma a gran velocidad. Liberación de viento. Gran avance. Asuma formó rápidamente sellos manuales, inflando el pecho y exhalando una poderosa ráfaga de viento. La presión del viento hizo volar todos mis clones de kunai. No está mal, comenté realmente impresionado. Recién estoy empezando. Respondió, recuperando ligeramente la confianza. Por un instante, los ojos de Asuma reflejaron algo más que miedo. Cálculo. No iba a caer sin demostrar su propio crecimiento. Sabiendo que el combate cuerpo a cuerpo probablemente resultaría en una derrota instantánea, vertió una cantidad significativa de chakra en su siguiente ataque. Liberación de viento. Gran avance. Liberación de fuego. Bala de fuego. Un jutsu combinado. El viento intensificó el fuego. Incluso un jutsu de rango C como la bala de fuego adquirió un poder y un área de efecto tremendos al combinarse con gran avance. Vaya, ¿no eres un estratega muy inteligente?, murmuré sin inmutarme. En retrospectiva, no debería haberme molestado en experimentar con el Chidori. Claramente, era más adecuado para interpretar el papel de un guerrero a distancia. Sin embargo, eso no me impidió conseguir una victoria fácil. Mis manos recorrieron los sellos. Tigre, liebre, jabalí, perro. Golpeé el suelo con la palma, canalizando chakra profundamente hacia la tierra bajo nosotros. Liberación de la tierra. Muro estilo tierra.
La tierra retumbó antes de estallar hacia arriba, formando una enorme pared de roca, que se alzaba como una barrera infranqueable que absorbió el impacto del feroz asalto de Asuma. Mientras preparaba su siguiente movimiento, el agudo graznido de 1000 pájaros resonó tras él. Abrió los ojos de par en par al comprender su error táctico. Había usado el muro de tierra no solo como defensa, sino como distracción. Al girarse, vio mi mano brillante avanzando hacia él. Punto de vista de Ryouma Asuma, al darse cuenta de que no había tiempo para esquivar, gritó inmediatamente. Me rindo, ay. Antes de que Nichidori lo alcanzara, disipé los arcos de relámpagos en mi mano, pero no detuve mis movimientos. Le di un puñetazo en el estómago, ni muy fuerte ni muy suave. Sentí sus músculos tensarse bajo mi puño. Asuma y yo teníamos una relación decente, así que, por supuesto, no puse demasiada fuerza en el golpe. Lo siento, el impulso es algo complicado, dije encogiéndome de hombros casualmente. Ryouma, ese movimiento tuyo es una locura. Dijo Asuma mientras se agarraba el estómago y me hablaba. ¿Dónde aprendiste algo así? Aquí y allá. Libros, observación, experimentación, respondí, deliberadamente vago. Pude ver la escena de hace un momento aún resonando en su mente. El verdadero poder del Chidori iba más allá del mero daño. Era una guerra psicológica. El sonido, la luz, la cruda intención asesina que irradiaba. Para la mayoría de los ninjas del mundo shinobi, el combate dependía principalmente del taijutsu. Los ninjas comunes solían tener reservas de chakra muy limitadas, y no todos podían permitirse el lujo de usar chakra de forma desmedida. La brillantez de mi técnica residía en su inmensa fuerza disuasoria en el combate cuerpo a cuerpo. Cualquier enemigo que intentara acercarse sería alcanzado sin piedad por el rayo y sufriría un golpe devastador. Me di cuenta de que Asuma se alegró de no haberme lanzado precipitadamente a una confrontación frontal. Las consecuencias habrían sido impensables. A un lado, Kato se secaba el sudor frío de la frente. Su portapapeles temblaba ligeramente en sus manos. Su mirada se movía entre mí y la tierra donde Nichidori había tocado brevemente el suelo, dejando un cráter. Después de que Asuma se rindió, Kato levantó la bandera en su mano, recomponiéndose. Bien, entonces, primer partido. Ryouma gana. Ambas partes sellan el gesto de reconciliación. Formé el sello, mirando a Asuma. ¿Sin resentimientos? Ninguno, respondió sinceramente. Luego de completar los trámites, regresamos a la zona de observación. Próximo partido. Yamashiro Aoba contra Namizuki Raido. Tan pronto como regresé, me encontré con una variedad de reacciones de mis compañeros de clase. Eso fue genial. Exclamó Anko. Tienes que enseñarme eso del rayo. Fue sin duda, impresionante, comentó Kurenai con tono mesurado. Aunque quizás excesivo para un partido de graduación. Ryouma, ¿estás bien? Preguntó Rin, frunciendo el ceño con preocupación. Usar tanto chakra debe ser agotador. Antes de que pudiera responderle a alguno, Kakashi se acercó inmediatamente a mí. Ese Chidori de ahora, solo usaste un sello manual, ¿verdad? Eso no debería ser posible con ese nivel de manipulación del rayo. Así es. Lo optimicé eliminando los sellos que controlan el flujo de chakra y estimulan el sistema nervioso. Increíble. ¿Qué tan fuerte es tu control del chakra? Incluso a mi padre le costaría comprimir una técnica así. Es solo práctica. Probablemente tú también podrías hacerlo, con el enfoque adecuado, evadí la pregunta, viendo cómo los ojos de Kakashi se iluminaban con esa chispa competitiva tan familiar. La clave es entender que el sello del buey genera la carga base, pero los otros sellos son principalmente para control y dirección, expliqué. Ya había recreado el Chidori el año pasado. Al fin y al cabo, conocía los principios y la secuencia de los sellos. Habría sido extraño no desarrollarlo. Intencionalmente dejé que Kakashi pensara que contribuyó significativamente al desarrollo del Chidori, creando una excusa para enseñarle la técnica más tarde. Además, era una versión optimizada. Mi técnica añadió un paso para mejorar la estimulación neural de los ojos. Si bien esto introdujo un sello RO adicional en la secuencia, solucionó el problema de mantener la dirección y la claridad durante la rápida embestida del Chidori. En cuanto a Kakashi, siempre sintió que no había contribuido mucho a la creación de la técnica y, como resultado, se sentía en deuda conmigo. Siendo el buen amigo que era, no podía soportar ver a mi amigo tan culpable, así que le pedí que me invitara a varias rondas de barbacoa de Konoha. Un gesto verdaderamente noble de mi parte, no hacen falta más palabras, ¿fui una mala persona?
Ryouma, ¿cómo te moviste detrás de mí? Preguntó Asuma, aún desconcertado. Sé que hubo algún tipo de genjutsu, pero eso no explica el cambio de posición física. ¿Qué crees que pasó? Pregunté, curioso por su evaluación. Si lo supiera, no estaría preguntando. Ryouma usó una técnica de liberación de la tierra para hacer un túnel subterráneo, idiota, intervino Obito, observando desde un lado, con un tono superior. De todas las personas, no quiero oír eso de ti, eres el último. Dilo otra vez. En realidad, Obito tiene parte de razón, interrumpí. Aunque yo diría que es más una técnica de nado en el suelo que de túnel. Observé su intercambio. La jerarquía de la academia era delicada. Asuma, en la mitad de la tabla, pero con un linaje prestigioso. Obito, luchando en la base a pesar del nombre de su clan. Ambos desesperados por demostrar su valía, ninguno dispuesto a admitir sus inseguridades. Pero la disputa entre ellos se calmó cuando Kosuke se aclaró la garganta. Próximo combate. Uchiha Shiori contra Uchiha Obito, gritó, sosteniendo la lista de combates. ¿Qué? El rostro de Obito palideció al oír que su oponente era la feroz y violenta Shiori. Tienes que estar bromeando. Jajaja. ¿Estás luchando contra ella? Jajaja. Asuma rió sin control. Menuda mala suerte. Idiota, te voy a dar una paliza. Al ver a Asuma burlándose de él, Obito se sonrojó. ¡Ay! Los clanes contra clanes siempre son duros. Especialmente cuando uno claramente supera al otro, añadió Kurenai pensativo. Obito puede sorprender a la gente cuando se esfuerza de verdad. Intervino Rin en tono de apoyo. Shiori ya está en el campo, le recordó Kakashi, notando que todavía no se había movido. Después de escuchar el recordatorio de Kakashi, Obito miró a Asuma antes de saltar desde el área de observación para prepararse. Sus pasos se arrastraron mientras se dirigía al centro del campo de entrenamiento. En contraste, Shiori permanecía inmóvil en su posición, con los brazos cruzados y una expresión impasible. Sus ojos oscuros no revelaban nada, ni emoción, ni nerviosismo, ni siquiera aburrimiento. Según recuerdo, Asuma nunca había llegado a estar entre los 3 mejores de nuestra clase. Los 3 primeros siempre éramos yo, Shiori y Kakashi. Kakashi, a pesar de tener a sus padres vivos y sanos, aún no se había convertido en la máquina de misiones que sería más tarde. Aún así, Shiori lo eclipsaba constantemente. Para mí, era una figura intrigante, ya que no aparecía en la historia original. Naturalmente, esto me impulsó a investigarla. Usando mi Rikugan para actuar brevemente como un periodista fisgoneador, descubrí que ella era la hija de Omura. Sin embargo, mis observaciones habían revelado que la relación padre-hija estaba lejos de ser ideal. Omura, a pesar de poseer el Mangekyo Sharingan, carecía de ambición y, en cambio, pasaba los días bebiendo en casa. Mientras tanto, la presencia de su esposa en la casa se limitaba a una placa conmemorativa, lo que sugería que había fallecido debido a la guerra en curso o a otras razones. No pude descubrir mucho más allá de esto, ya que apenas interactuaban. Su vida familiar parecía un vacío, sin comunicación ni reconocimiento de la presencia del otro, casi como si fueran invisibles el uno para el otro, solo 2 personas que habitaban el mismo espacio, pero existían en mundos separados. Lo que sí confirmé fue que Shiori era extraordinariamente fuerte. Una vez que ambos luchadores estuvieron listos, Kato se dirigió a ellos. Forma el sello de la confrontación. Ambos Uchiha formaron el sello de medio tigre. Comenzar. La batalla comenzó rápidamente, pero no había muchos detalles que valiera la pena profundizar. A diferencia de Obito, considerado el más débil de nuestra clase, Shiori hacía tiempo que había despertado su Sharingan. En el instante en que la mano de Kato bajó, ella se movió. Un momento quieta, al siguiente ya dentro de la guardia de Obito, su puño derecho apuntando a su plexo solar. Obito apenas logró bajar el antebrazo para bloquear, y el impacto lo obligó a retroceder varios pasos. Contraatacó con un golpe brutal, pura potencia, nada de precisión, que Shiori esquivó fácilmente antes de barrerle las piernas. Es realmente doloroso ver esto, dijo Asuma con una mueca. Su forma es demasiado relajada. Lo transmite todo, analizó Kakashi con frialdad. Vamos, Obito. Tú puedes. Gritó Rin animándolo. Confiando en habilidades de combate excepcionales y una percepción aguda, Shiori dominó completamente a Obito usando solo taijutsu. Se movía como el agua, cada movimiento fluía hacia el siguiente. El tipo de control suave que solo se consigue esforzándose al máximo en el entrenamiento día tras día.
Al darse cuenta de que no tenía nada que perder, Obito finalmente intentó un jutsu, abriendo torpemente los sellos para una técnica de fuego. Antes de que pudiera terminar, Shiori ya estaba detrás de él, clavándole un golpe de palma perfecto en el riñón que lo hizo caer de rodillas. Mientras intentaba levantarse, su patada circular lo hizo impactar y lo hizo caer al suelo. Ante un oponente tan formidable, Obito parecía impotente. A pesar de sus desesperados intentos de contraatacar, no pudo superar la presión de Shiori, ni siquiera encontró la oportunidad de usar otro jutsu. No tardó mucho para que el partido llegase a su conclusión. Con el golpe final, Obito cayó pesadamente al suelo. Por un instante, permaneció allí, con los dedos clavándose en la tierra, como si buscara la fuerza para levantarse de nuevo. Shiori, por otro lado, permaneció tranquilamente en su lugar, sin mostrar signos de orgullo o satisfacción por derrotar a alguien como Obito. Ganadora. Shiori, anunció Kato, levantando la mano. Obito se puso de pie lentamente, con polvo y suciedad adheridos a su ropa y piel. A regañadientes, dio un paso adelante, aceptando el resultado. Formar el sello de la reconciliación. Este audio es propiedad de Universos que no fueron. Robarlo, activará la furia de los dioses del copyright. O peor, del editor con sueño. Punto de vista de Ryouma. Observé cómo Obito se tambaleaba hacia nosotros, con pasos vacilantes, como si hubiera perdido el equilibrio. Su cuerpo se tambaleaba, aún temblando por la fuerza de la poderosa patada de Shiori. Los músculos de sus brazos, que había usado para bloquear el ataque, aún temblaban. No te desanimes, Obito. Perder es bastante normal para ti, le ofrecí algunas palabras de consuelo. Eso sonaba mucho mejor en mi cabeza, pero al oírlo, podría interpretarse como un insulto. Obito hizo una mueca, limpiándose la sangre con el dorso de la mano. Es fácil para ti decirlo. Nunca has perdido contra nadie. Me encogí de hombros. Ese no es el punto. El punto es la consistencia. Tú eres consistente. Eso también sonó mal. Simplemente no se me daba bien consolar. Te lo pagaré, solo espera, respondió Obito, tratando de sonreír a pesar del dolor. No te preocupes, aunque pierdas, puedes graduarte. La evaluación solo se trata de evaluar nuestro desempeño, dijo Kakashi, dándole una palmadita a Obito en el hombro. Obito parpadeó sorprendido. Eso casi sonó a ánimo, Kakashi. Es solo una declaración de hechos, respondió Kakashi, poniéndose inmediatamente a la defensiva. Eso era cierto. Kosuke no solo estaba allí para nombrar a todos. Después de cada combate, registraba cuidadosamente el desempeño de todos. Los segundos pasaban. Las batallas ninja solían ser rápidas y, en poco tiempo, la evaluación había terminado. Kosuke se paró frente a nosotros con expresión solemne. Promoción 31 de la Academia Konoha, me complace anunciar que todos se han graduado con éxito. Dio un paso al frente. Esta diadema no es solo un símbolo, es una responsabilidad. De ahora en adelante, representas la voluntad de fuego de Konoha. Como se esperaba, los resultados finales no fueron una sorpresa. Todos se graduaron con éxito. El campo de entrenamiento estalló en vítores. Obito saltó en el aire, olvidando el dolor. Anko lanzó un kunai para celebrar. Me quedé quieto. Mirando las sonrisas en las caras de mis compañeros de clase, no sabía qué decir. Estaban celebrando su primer paso hacia la matanza. Graduarse significaba ir al campo de batalla. Dentro de un mes, algunos de esos rostros sonrientes desaparecerían para siempre. A la guerra no le importaban el potencial ni los sueños. Consumía indiscriminadamente, dejando solo recuerdos, si acaso. Rin se acercó, notando mi expresión. Estás pensando en lo que viene después, ¿verdad? ¿Cómo lo supiste? Pregunté, sorprendido por su percepción. Ella le dedicó una sonrisa amable. Tu mirada se vuelve distante cuando estás preocupada. Como si vieras algo que los demás no podemos ver. Ojalá supieras lo cierto que es eso. No me preocupaba especialmente mi propia seguridad. El año pasado, en mi cumpleaños, participé en el ciclo quinquenal de mi lástima. Según el sistema, un deseo cumplido me otorgaría la habilidad más adecuada para mí. La primera habilidad que recibí fue el Rikugan. Fuera o no la combinación perfecta, debo admitir que usarlo se sintió increíblemente natural. El Rikugan había transformado mi percepción del mundo. La distancia se volvió insignificante, los muros transparentes, los secretos expuestos. Ahora, con la realidad de la guerra acercándose, mi próximo deseo debería compensar idealmente mis debilidades defensivas, si tiene éxito.
Spoiler, lo fue. Al principio, pensé que la mejor habilidad para mí sería la técnica ilimitada, que complementaba a la perfección al Rikugan, ofreciéndole defensa y ataque. Sin embargo, cuando se me concedió el deseo, obtuve algo inesperado. Full Counter. Esta era la habilidad de Meliodas de los 7 pecados capitales. Pero tenía que admitirlo. Esta nueva habilidad abordaba perfectamente mi mayor preocupación. La defensa. A diferencia de Limitless, Full Counter no solo me permitió protegerme fácilmente en la batalla, sino que también garantizó la seguridad de mis compañeros de equipo. Reflexionando, fue ideal para mis necesidades. Ilimitado requería un gasto constante de chakra, mientras que Full Counter se activaba solo cuando era necesario. En una guerra de desgaste, la eficiencia importa más que la potencia bruta. Y en términos de capacidad defensiva, era incluso superior a la de ilimitado. Si bien su potencial ofensivo podría ser menos estable, su límite superior seguía siendo bastante alto. En una guerra donde cada compañero de equipo importaba, esto fue invaluable. Especulé que los deseos del sistema no solo se basaban en mis debilidades, sino que también tomaban en cuenta mis deseos más profundos. Y sobre el premio de consolación, fueron tan inútiles como esperaba. El disco de TA6 sin consola fue solo el principio del absurdo. También había un smartphone sin cargador y con una batería de exactamente 3 minutos. ¿Qué se suponía que debía hacer con eso? ¿Tomarme la selfie más corta del mundo antes de una pelea con un jefe? Luego estaba el guantelete del infinito, que resultó ser solo un juguete de plástico barato con gemas que se iluminaban y parpadeaban de forma patética al pulsar un botón. La inscripción en la parte trasera decía hecho en la China de la Tierra, 19, 99, 99. Ni siquiera podía chasquear los dedos correctamente con él puesto. De los 9 objetos de consuelo, solo 2 tenían valor real. Uno era una semilla de Senzu que, al parecer, Dios había robado de una organización llamada WN. Así que el sistema robó una semilla mágica curativa a alguien que ya la había robado. Había capas de robo que me hicieron cuestionar la moral del sistema. El otro objeto valioso era la capa de invisibilidad de Harry Potter. No pude evitar preguntarme si la había recibido antes o después de que Harry la usara. Esperaba que fuera después, no porque quisiera equipo probado en combate, sino porque Harry la necesitó desesperadamente durante sus años escolares. Si el sistema la hubiera robado antes de que Harry pudiera usarla, se habría quedado sin una de sus herramientas más importantes. Recordé que la capa era originalmente posesión de James Potter, regalo de Navidad de Dumbledore a Harry durante su primer año en Hogwarts. Harry la había usado innumerables veces. Para visitar la sección restringida de la biblioteca, para mirarse en el espejo de Oesea, y para ayudar a sacar a Norbert, o, mejor dicho, Norberta, el dragón, de Hogwarts con Hermione y Ron. La capa lo había protegido durante sus deambulaciones nocturnas por el castillo, sus viajes secretos a Oxmeade a través del pasaje de la bruja tuerta, y le había ayudado a escuchar a escondidas conversaciones cruciales a lo largo de los años. Fue su compañera inseparable durante el torneo de los 3 magos y, más tarde, cuando la Segunda Guerra Mágica estalló en serio. Y lo más importante, era una de las 3 legendarias reliquias de la muerte, la única que Harry dominó y conservó por completo, a diferencia de la varita de Saúco o la piedra de la resurrección. A diferencia de las capas de invisibilidad comunes que se desgastan o se rompen con el tiempo, esta se había mantenido perfecta durante siglos. Si el sistema lo hubiera arrebatado en cualquier momento antes de la batalla de Hogwarts, o incluso después, cuando presumiblemente Harry se lo transmitió a sus propios hijos, habría alterado no solo el viaje de Harry, sino potencialmente el destino de todo el mundo mágico. Negué con la cabeza al pensarlo. Ojalá el sistema tuviera algún sentido de la sincronización cósmica y hubiera arrancado la capa de un momento en que su ausencia no causaría una paradoja. Aunque no me sorprendería que, en algún lugar, un Harry muy confundido buscara frenéticamente bajo su cama su herencia repentinamente desaparecida. Pero ¿cómo les explicaría a mis compañeros que de repente tenía una capa de invisibilidad? Esto. Lo encontré tirado en el almacén interdimensional de objetos perdidos. Necesitaba ganar más reputación y aprender técnicas de sellado antes de poder explicarles con claridad que tenía un objeto así. Quizás debería regalárselo a Rin. Probablemente le daría más uso que yo ahora. Incluso podría creer que lo hice yo mismo si se lo presento como es debido. Sí, a la larga eso podría salir mejor. Antes incluso de saber a qué equipo me asignarían el año pasado, ya había considerado una posibilidad.
Si mi presencia en este mundo hubiera causado un efecto mariposa, llevándome a ser ubicado en el mismo equipo que Rin. Para mí, protegerla era más importante que ganar la guerra. Sabía lo que le deparaba el destino en la línea temporal original. Capturada por Kiri, convertida en la Jinchuriki de 3 colas con un sello falsificado y obligada a morir a manos de Kakashi. Esa tragedia empujaría a Obito por un camino oscuro, convirtiéndose en el peón de Madara y eventualmente trayendo una catástrofe a todo el mundo shinobi. Tanto sufrimiento y muerte podrían evitarse si tan solo pudiera mantenerla a salvo. Incluso si estuviera en su equipo, no podría estar seguro de tener la habilidad para protegerla. Los ninjas solían ser muy ofensivos, pero frágiles en defensa. Lo entendía bien. Y sabía que mi mayor debilidad era la falta de experiencia en combate. En cuanto a poder de ninjutsu, ya era más que suficiente para la tercera gran guerra ninja. Además, con la ayuda del Rikugan, mis reservas de chakra solo crecerían con la edad, por lo que no necesitaba preocuparme por mi potencial ofensivo por ahora. Pero con fuertes capacidades defensivas, mi capacidad de supervivencia en el campo de batalla aumentaría enormemente, reduciendo el costo de prueba y error mientras gano experiencia en batalla. En general, quedé bastante satisfecho con el resultado de este deseo. En el futuro, con más datos de referencia, quizá pueda analizar con mayor precisión los factores que influyen en los deseos del sistema. Ya lo había visto con mi Rikugan. Las asignaciones de equipo publicadas en la oficina del Hokage antes de que se anunciaran oficialmente. Obito, Kakashi y Rin fueron colocados en el mismo equipo. Mientras tanto, me asignaron a un equipo con Shiori, llenando los vacíos en un escuadrón de primera línea que había perdido 2 miembros. 2 reemplazos por 2 bajas. La brutal matemática de la asignación de recursos en tiempos de guerra. Nuestras habilidades eran necesarias de inmediato, no se desarrollaron gradualmente bajo la supervisión de un instructor Jonin. Durante la guerra, algunos graduados de la Academia de Konoha fueron asignados directamente a escuadrones que habían sufrido bajas en el frente. Estos equipos recién reforzados serían desplegados en el campo de batalla en los próximos días bajo el liderazgo de sus capitanes. Actualmente, Konoha estaba involucrada en batallas en 3 frentes, principalmente contra Kiri en el este, Suna e Iwa en el oeste. Sin embargo, Kumo también observaba de cerca a Konoha, esperando cualquier señal de debilidad. Si Konoha mostraba fatiga en la guerra, el único resultado sería ser destrozada por los lobos circundantes. Salimos de la academia por última vez. Ya no éramos estudiantes, sino soldados. El edificio que había albergado nuestra formación infantil ahora parecía más pequeño, como un caparazón que se había quedado pequeño. Suspiro. Sonaba como un anciano. Intenten no morir ahí fuera, perdedores. Quiero la satisfacción de vencerlos a todos yo misma algún día, dijo Anko, golpeando los hombros al pasar. Asuma, serio por una vez, asintió a quienes se dirigían al frente. Si alguno de ustedes ve a mi hermano en el frente, díganle que voy pronto. Uno a uno, nuestros compañeros de clase se fueron, en direcciones diferentes. Hacia sus hogares, los recintos de sus clanes o las reuniones informativas de sus misiones. El único camino que habíamos recorrido juntos durante años, ahora se dividía en una docena de rutas diferentes. Esa tarde, después de nuestra salida definitiva de la escuela, Rin y yo caminamos juntos a casa. El sol de la tarde teñía Konoha de un cálido dorado. Los vendedores ambulantes cerraban tras la jornada, y el pueblo se preparaba para la noche. Un día hermoso, engañosamente tranquilo para lo que representaba. Nuestro último día de infancia. Rin juntó las manos tras la espalda, bajó ligeramente la cabeza y habló en voz baja. Ryouma, ¿nos vamos mañana, no? Sí. Es un poco difícil acostumbrarse. Todo sucedió tan de repente. Así es la vida en nuestro mundo, dije en voz baja. Ayer éramos niños. Mañana somos soldados. ¿Pero alguna vez fuimos niños de verdad? Preguntó Rin. Entrenando desde que aprendimos a caminar, preparándonos para este momento. La miré de reojo, quien claramente se sentía deprimida. Comprendí bien sus emociones. Noté las sutiles señales de angustia, la leve curvatura de su boca, la tensión en sus hombros, la forma en que se retorcía los dedos. A pesar de todo su entrenamiento y compostura, nunca había aprendido a ocultar sus emociones a quienes la conocían bien. Desde que nos conocimos casi no hubo un solo día en el que no nos viéramos. Para ser sincero, mis propios sentimientos también eran complejos. Por un lado, sabía que, con los recuerdos de mi vida pasada, no podía verme plenamente como un niño.
Por otro lado, mi mayor sueño en este mundo era simplemente vivir una vida pacífica y estable. Pero cuando llegué, me enfrenté de inmediato al fallecimiento de mi madre. Unos años después, mi padre también me abandonó. El universo parecía decidido a enseñarme la misma lección una y otra vez. El apego conduce a la pérdida. En ese momento, sentí desesperación. Después de todo, en mi vida pasada, morí por una razón ridícula y sin sentido. El destino parecía importarle nuestras vidas al enviar a Manco. Ahora, en esta nueva vida, tenía que empezar como huérfano. Los reencarnadores o transmigradores no merecían tener padres vivos o una familia feliz. Se trataba de una especie de equilibrio cósmico. Intercambiar una segunda oportunidad de vida por una soledad perpetua. O simplemente la crueldad aleatoria de un mundo que distribuye el sufrimiento sin lógica ni propósito. Los humanos éramos criaturas sociales, y sin una gran fuerza de voluntad, vivir solo era increíblemente difícil. Sabía que no era alguien con una determinación inquebrantable. Simplemente lo había fingido ante la muerte. Oh, Manco. Incluso vivir solo en una ciudad extranjera era difícil, y más aún en un mundo completamente diferente. Una vez que la novedad inicial de la reencarnación se desvaneció, solo quedó la soledad. Pura soledad. Incluso en mi vida pasada, el aislamiento había sido mi mayor temor. Si no hubiera sabido que el Tsukuyomi infinito de Madara era una mentira, quizá habría considerado entregarme a ese mundo de sueños. Cuando la realidad solo ofrecía dolor y soledad, la ilusión se volvía peligrosamente atractiva. Cuando me ahogaba en una soledad indescriptible, Rin fue quien me cambió. Fue la primera persona que me hizo sentir que alguien en este mundo se preocupaba de verdad por mí, lo suficiente como para sentirme triste cuando me sentía mal. Debido a esto, un cierto vacío en mi corazón se llenó nuevamente sin darme cuenta. En este mundo, había pasado más tiempo con ella que con mi padre. Llegamos a la encrucijada donde nuestros caminos se separarían. Rin hacia su casa, yo hacia mi apartamento vacío. Mañana, estos caminos se separarían aún más, extendiéndose a través de campos de batalla y fronteras nacionales. Si tuviera que ser realmente honesto, salvar a Sakumo fue algo que hice por capricho, pero asegurar la supervivencia de Rin en la brutal guerra era un objetivo por el que estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Mientras nos despedimos, la vi alejarse. Proteger este preciado vínculo. Ese era el objetivo que absolutamente tenía que lograr. Maldita sea, extrañaba a mis padres. Punto de vista de Ryouma en el aula, los estudiantes eran llamados uno por sus líderes de escuadrón asignados. Kakashi, Rin y Obito. Soy su nuevo instructor. Síganme, por favor. Un hombre rubio de sonrisa radiante entró en la sala. Su presencia transformó el aula sin esfuerzo. Un carisma natural que no se podía enseñar ni aprender. Este hombre no era otro que el futuro cuarto Hokage. Su encanto era innegable. Increíblemente fuerte pero modesto, humilde sin parecer débil ni sumiso. No es de extrañar que Orochimaru perdiera contra él en la carrera por la sucesión. Comparado con Minato, su actitud fría era una desventaja. El Hokage no solo tenía que ser poderoso, sino también exudar calidez y accesibilidad, lo que lo diferenciaba de los líderes de otras aldeas ninja. ¿Qué? Kakashi, dime que no estoy soñando. Nuestro maestro es el mismísimo destello amarillo. Obito se pellizcó la cara con fuerza, dándose cuenta de que no era un sueño. Bien podría tener estrellas en sus ojos. ¡Ay! Definitivamente no estoy soñando. Deja de gritar y muévete, dijo Kakashi en su habitual tono distante, sin querer causar una mala impresión en Minato. Después de despedirse brevemente, Rin y los demás siguieron a Minato fuera del aula. Los vi irse, preguntándome qué tipo de instructor me asignarían. Con los estudiantes de primer y segundo rango en nuestro escuadrón, nuestro instructor seguramente sería al menos un Jonin, ¿verdad? Ryouma, Shiori, vengan conmigo. Un hombre con cabello largo atado en una cola de caballo y vestido con un chaleco ninja entró al aula, llamándonos. Somos nosotros. El deber nos llama, dije, levantándome de mi asiento. Buena suerte, ofreció Kurenai en voz baja. Intenta no morir antes de que me lo asignen. Añadió Anko con dramatismo. Me despedí de ellos con la mano antes de irme con el hombre. Haré todo lo posible por decepcionarte, Anko. Nuestro nuevo instructor se detuvo en un claro del bosque y se giró para mirarnos. Me llamo Yamanaka Inoichi. Soy su líder de escuadrón y el capitán del equipo Inoichi. Hizo una pausa antes de señalar a otro chico que esperaba allí. Eiji, preséntate a tus nuevos compañeros.
El niño, de unos 12 años, tenía cabello negro lacio y ojos blancos, lo que lo marcaba como miembro del clan Hyuga. Hyuga Eiji, dijo secamente. No estaba claro si su comportamiento se debía a una falta de expresión, como la de Kakashi, o a algo completamente distinto. Me llamo Atsuki Ryuma. Espero con interés trabajar contigo. Me consideraba educado, sobre todo en un mundo donde las personas demasiado entusiastas solían resultar peligrosas. Soy Uchiha Shiori. Solo espero que a este equipo no le asignen ninguna misión aburrida, dijo Shiori con un tono gélido mientras miraba a Eiji con igual indiferencia. Jaja, no te preocupes por Eiji. Es que no es muy expresivo, intervino Inoichi. Además, es 2 años mayor que tú, así que considéralo más como un igual, ¿de acuerdo? Conozcámonos mejor. ¿Cuáles son tus fortalezas y objetivos? Por ejemplo, me especializo en ninjutsu sensorial y técnicas de barrera, y mi objetivo actual es ayudar a la aldea a ganar esta guerra y lograr la paz lo antes posible. Eiji, ¿por qué no vas tú ahora? Como pueden ver, soy del clan Hyuga. Me especializo en taijutsu y técnicas sensoriales. Mi objetivo, por ahora, es simplemente sobrevivir a esta guerra. La presentación de Eiji no me sorprendió. Todos en el mundo ninja conocían las fortalezas del clan Hyuga, así como la destreza del clan Uchiha en genjutsu y fuego. Soy experta en genjutsu y elemento fuego. Mi objetivo inmediato es mejorar mis habilidades. Más allá de eso, no tengo otros pensamientos. Shiori levantó la cabeza ligeramente, rebosante de orgullo. Esta mujer, desde que escuchó sobre las asignaciones en el campo de batalla después de la graduación, parecía emocionada. No podía comprender su mentalidad. ¿De verdad ansiaba la guerra? Ni siquiera al miembro más militante de los Uchiha le gustaría semejante conflicto. Si ese fuera el caso, nació en la época equivocada. Si hubiera estado presente durante la huida de Madara de la aldea, seguramente no lo habría dejado irse solo. Me especializo en rayo y liberación de la tierra, así como en técnicas sensoriales. Mi objetivo también es sobrevivir a esta guerra, dije, aunque me guardé un pensamiento. Algún día tenía la intención de ajustar cuentas con Kiri. Ah, ¿sí? Llevas una espada corta. Pensé que podrías especializarte en esgrima, comentó Inoichi, señalando el arma en mi espalda. Esto. La desenvainé mientras hablaba, revelando una espada corta, elegante y ligeramente recta, con un metal sutilmente teñido de azul. Se llama Los Vaine. Fue un regalo de mi padre y su compañero de equipo por su paso a la adultez. Cuando mencioné compañero de equipo, miré brevemente a Shiori. Me miró con curiosidad. ¿Por qué la miraba mientras presentaba mi espada? Su confusión momentánea confirmó mi sospecha. No había mucha comunicación entre ella y Omura. No tenía intención de meterme en los asuntos familiares de nadie. En ese momento, estaba completamente concentrado en la guerra en curso. Es una espada preciosa, dijo Inoichi. Te servirá. Tras enterarme de las asignaciones del equipo, sospeché que Inoichi probablemente había recopilado información sobre Shiori y sobre mí. Naturalmente, él sabría que mis padres habían muerto en la guerra. Parecía ansioso por no dejar que la conversación continuara sobre ese tema tan delicado. Mientras tanto, noté que Eiji parecía querer decir algo, tal vez para felicitar a los Vaine. Sin embargo, Inoichi interrumpió, cambiando rápidamente de tema. Ya que parece que todos se llevan bien, ¿por qué no vamos a comer ramen? Yo invito. Claro. Respondí con entusiasmo. Nada fortalece tanto el equipo como la comida. Suena bien, dijo Eiji asintiendo levemente. Paso. Como no hay nada urgente, prefiero volver a entrenar, dijo Shiori, sin querer perder el tiempo en lo que consideraba trivialidades. Ah, esto es un poco complicado, dijo Inoichi, luciendo ligeramente preocupado. Shiori, deberías unirte a nosotros, intervine. Si los miembros del equipo no se conocen, afectará nuestra coordinación y eficiencia durante las misiones. Apelar a su practicidad, no a sus emociones, pensé estratégicamente. Habiendo sido compañera de clase con ella durante un tiempo, sabía exactamente cómo persuadirla. Shiori consideró la posibilidad de que las misiones se retrasaran debido al mal trabajo en equipo. Me miró y luego apartó la mirada rápidamente. Bien. Si pudiera afectar la eficiencia de la misión, supongo que no hay otra opción. Vámonos. Mientras caminábamos hacia la tienda de ramen, noté que Inoichi me hacía un gesto sutil con el pulgar hacia arriba desde atrás. La calidez de la pequeña tienda nos envolvió al entrar. El vapor salía de las ollas hirviendo y el rico aroma a caldo inundaba el pequeño local.
Nos acomodamos inconscientemente en el mostrador. Inoichi y Eiji a un lado, Shiori y yo al otro. 4 especiales, por favor. Mi nuevo equipo necesita combustible adecuado para Konoha antes de su primera misión. Próximo. Por cierto, Capitán Inoichi. ¿Qué pasa, Ryouma? Escuché que la mayoría de los equipos recién formados suelen pasar por algún tipo de prueba por parte de su capitán. Ah, ¿eso? No hace falta en tu caso. Tú y Shiori son las 2 mejores graduadas de este año. Si ni siquiera ustedes 2 estuvieran calificadas, toda la generación tendría que regresar a la academia, jaja. Una decisión práctica en tiempos de guerra. No hay recursos que desperdiciar en rituales tradicionales cuando se necesitan genins expertos de inmediato. Veo. ¿Qué hay de los protocolos de operaciones de campo? Preguntó Shiori de repente. ¿Tendremos tiempo de revisarlos antes del despliegue? ¿Ya estás pensando en el futuro? Inoichi parecía impresionado. Sí, cubriremos los protocolos durante el viaje. ¿Ya los has estudiado? Por supuesto, respondió Shiori con naturalidad. La preparación elimina errores evitables. Tal vez, después de todo, había en ella algo más que solo hambre de batalla. Después de terminar nuestro ramen, Inoichi se dirigió a nosotros, su tono volviéndose más serio. Escuchen, equipo Inoichi. Cuando regresen a casa, preparen sus cosas. Mañana a las 7 a.m., nos vemos en la entrada del pueblo. Tenemos una misión de escolta para entregar suministros al frente de Suna en la Tierra de los Ríos. 3 días de viaje de ida, 2 días en el lugar y 3 días de regreso si todo sale bien. ¿Esperabas resistencia? Preguntó Eiji con calma. La inteligencia sugiere que es moderado. Principalmente bandidos que atacan oportunistamente las líneas de suministro, respondió Inoichi. Preparaos para 8 días, 12. Raciones de campaña estándar, pastillas para soldados solo para emergencias. Te daré información detallada de la misión en el camino. ¿Alguna pregunta? No, respondimos todos. ¡Genial! Equipo Inoichi, retírense. ¿Ya te despediste? Murmuré para mí mismo mientras caminaba por las calles de Konoha. El pueblo continuaba con su ritmo normal a mi alrededor. Vendedores cerrando sus tiendas, niños jugando sus últimos juegos antes del atardecer, ninjas fuera de servicio reuniéndose en casas de té. De repente todo parecía distante, como si lo estuviera observando a través de un cristal. Me preguntaba qué estaba pasando con el equipo de Rin. Conociendo la personalidad de Minato, no me sorprendería que estuvieran haciendo la prueba de la campana. ¿Debería usar el Rikugan para revisarlos? Esto me mostraría exactamente cómo estaban. No, eso me haría parecer un bicho raro, decidí, quitándome ese pensamiento de la cabeza. Bueno, entonces, hora de practicar ninjutsu, me dije. Sintiendo que no tenía nada que empacar en casa, me dirigí al campo de entrenamiento secreto para seguir perfeccionando mis técnicas. Punto de vista de Ryouma, nuestro gran equipo avanzaba lentamente por un estrecho sendero que serpenteaba a través de un denso bosque, como un vasto océano verde. Los ninjas que los escoltaban tenían una mirada cautelosa y vigilante. Después de todo, la línea de suministro era el sustento del frente, y nadie podía predecir si los enemigos podrían estar al acecho. El traqueteo de los cascos de los caballos y el rodar de las ruedas de los carros rompieron la tranquilidad original del bosque. Las aves se asustaron, batiendo sus alas mientras huían en la distancia. Los grandes árboles que bordeaban el camino entrelazaban sus ramas y hojas, formando una barrera natural. Una ligera brisa soplaba entre ellos, haciendo crujir suavemente las hojas. Cabe decir que los esfuerzos de reforestación de la Tierra del Fuego fueron impresionantes. Esta misión de escolta formaba parte de una operación bélica a gran escala. El equipo ninja responsable de la escolta no se limitaba a un solo escuadrón pequeño. Incluía equipos sensoriales, equipos de combate y unidades de comando, junto con varios ninjas médicos. Dada la enorme cantidad de suministros que se transportaban, el pueblo no toleraría ningún percance. Mi equipo y yo estábamos posicionados al frente del grupo de escolta, una ubicación conveniente para que nuestro capitán, Inoichi, pudiera explorar y transmitir información a la unidad de comando lo más rápido posible. En ese momento, nos estaba informando a Shiori y a mí, mientras realizábamos nuestra primera misión fuera de la aldea, sobre los detalles de la misión. Nuestro escuadrón tiene 2 objetivos principales en esta misión de escolta, dijo en voz baja. El primero es usar habilidades sensoriales para detectar cualquier emboscada. El segundo, si se detectan enemigos, es coordinarse con la unidad de combate para contraatacar.
¿Cuál es nuestro protocolo de combate, capitán? Pregunté. ¿Neutralización total o tácticas dilatorias? Inoichi asintió con aprobación. Buena pregunta. El objetivo principal es retrasar y contener. No buscamos el número de muertos. Necesitamos que estos suministros lleguen a su destino. ¿Cuál es nuestra cadena de comunicación si detectamos enemigos fuera del rango estándar? Preguntó Eiji. Díganmelo a mí y luego yo me encargo del mando. No hay acciones independientes sin órdenes, respondió Inoichi con firmeza. Shiori jugueteaba con un kunai, escudriñando el bosque con la mirada. ¿Cuándo vamos a pelear de verdad? No dejé la academia para vigilar. Cuando yo dé la orden, no antes, dijo Inoichi con severidad. Esto no es un entrenamiento, Shiori. Mientras escuchaba la sesión informativa, ya había escaneado el área a varias decenas de kilómetros con mis habilidades sensoriales y no había detectado enemigos. Sin embargo, seguía manteniendo una postura vigilante, al menos en apariencia. Inoichi asintió con aprobación. Se notaba que estaba genuinamente satisfecho conmigo. Quizás, a pesar de graduarme como el mejor estudiante, no exhibía las peculiaridades de ciertos prodigios. Shiori, por otro lado, parecía ser mi polo opuesto. Aunque era una Uchiha y sus habilidades eran fiables, su comprensión de la guerra seguía siendo algo superficial. Quizás su perspectiva era más típica de alguien de su edad, mientras que yo parecía demasiado maduro. Solo esperaba que se adaptara rápidamente a la mentalidad del campo de batalla. ¿Pasa algo, capitán? Pregunté. No, nada. Noté que Inoichi suspiraba. ¿Eh? La primera pista llegó en forma de susurros contra mi conciencia. Débiles señales de chakra moviéndose con un propósito, no como patrones aleatorios de la vida silvestre. Mi aguda percepción detectó a un grupo de ninjas Una acercándose lentamente al equipo de escolta. Eran 20, divididos en 2 escuadrones de 10 hombres que intentaban flanquearlos por ambos lados. Fue claramente una emboscada. Asuna, sin duda. El chakra tenía esa cualidad distintiva, de desierto, condensado y eficiente, desarrollado para un entorno donde desperdiciar energía significaba la muerte. Manteniendo la calma, miré a Inoichi para evaluar el alcance de las habilidades sensoriales de mi sensei. Podría haberlo alertado de inmediato, pero quería evaluar su propio alcance de detección. En la batalla, conocer las capacidades de tus aliados era tan crucial como comprender las de tus enemigos. Cuando los ninjas de Suna llegaron a 4 kilómetros del convoy, la postura de Inoichi cambió sutilmente. Sus hombros se tensaron levemente y sus ojos se enfocaron en la nada mientras su conciencia se extendía hacia afuera. Un segundo después levantó la mano en la señal acordada. Alerta. Tenemos 20 enemigos. 12 están en nuestras posiciones de las 10, y 4 en nuestras posiciones de las 3 y las 9. Parecen estar preparando un ataque de pinza. Las habilidades sensoriales del clan Yamanaka eran verdaderamente formidables, permitiéndoles transmitir inteligencia telepáticamente sin ninguna comunicación verbal. Se me ocurrió que esta habilidad también podría ser divertida y efectiva para burlarse de los enemigos durante el combate. El líder de la unidad de mando procesó la información con una velocidad impresionante. En cuestión de segundos, las señales manuales recorrieron el convoy. Escuadrones de combate ajustando posiciones, carros de suministros ajustando la formación, médicos desplazándose a posiciones protegidas. Nos han asignado el flanco derecho. 4 oponentes de nivel Jonin. Nuestro objetivo es la contención hasta que lleguen refuerzos de la operación del flanco izquierdo, nos informó Inoichi. Eiji, tú estarás al frente con tu Byakugan. Ryouma, a la izquierda. Shiori, a la derecha. Yo coordinaré desde el centro. Desalojar. A su orden, todo nuestro equipo avanzó hacia el lado derecho del convoy. Mis habilidades sensoriales revelaron las firmas de chakra de los 4 enemigos de la derecha, todos indudablemente de nivel Jonin como dijo Inoichi. Lo mismo ocurrió con los 4 de la izquierda. Mientras tanto, la fuerza principal de enemigos que se encontraba justo enfrente también parecía formidable. Los ninjas de Suna parecían decididos a atacar con fuerza esta vez. No estaba demasiado preocupado. La unidad de combate del equipo de escolta estaba formada por ninjas de élite de la aldea, y su líder era del clan Sarutobi. Solo necesitaba concentrarme en los enemigos que estaban directamente frente a mí. No lo olvides. Nuestro objetivo es detener a los enemigos y esperar refuerzos. Neutralizarlos no es el objetivo principal. Yo me encargaré de 2 de los enemigos de la derecha. Eiji. Aquí. Ustedes se encargarán de 1.
Ryouma y Shiori, ustedes son responsables del último. Comprendido. Ningún problema. Evalué el terreno entre nosotros y la posición de Suna. Unos 200 metros de bosque denso, múltiples líneas de visión, claros dispersos que serían zonas de aniquilación perfectas. Si esperábamos a que se dieran cuenta de que los habían detectado, perderíamos la iniciativa. Del otro lado, los ninjas de Suna todavía estaban esperando órdenes de su fuerza principal, probablemente sin saber que las técnicas sensoriales de nuestro lado los habían detectado hacía mucho tiempo. El equipo de Suna esperó entre la densa maleza, con láminas de camuflaje que los hacían casi invisibles contra el suelo del bosque. Su capitán, un veterano con profundas arrugas alrededor de los ojos y una prominente cicatriz en la mandíbula, observaba el convoy distante a través de un telescopio especializado. Capitán, ya estamos así de cerca. Si no atacamos pronto, podrían atacar primero. Gruñó un ninja Suna alto, con la cara pintada, y el ceño fruncido. Paciencia, Kuroshi. Nuestro papel no es el combate directo, respondió con calma el capitán ninja de Suna. Entonces, ¿qué sentido tiene tener a un Jonin aquí? Preguntó Kuroshi, frustrado. No te precipites. El propósito de nuestro escuadrón es atraer a parte de la escolta de Konoha, respondió el capitán ninja de Suna. Somos el cebo. En cuanto Konoha envíe fuerzas para enfrentarnos, avisaremos a la fuerza principal. Entonces, ¿por qué no nos dijeron esto desde el principio? El capitán de Suna se arrepintió de haberle explicado nada a ese tonto. De repente, su expresión cambió. Idiota. Deja de hablar. El enemigo está aquí. Al captar la mirada de Inoichi, recibí un sutil gesto de aprobación. Tan pronto como los ninjas de Suna entraron en el alcance del jutsu, lancé mi ataque. Con un rápido movimiento de mi brazo, un kunai salió disparado de mi mano, volando como una estrella fugaz hacia el escondite de los 4 ninjas Suna a una velocidad increíble. En el instante siguiente, formé un sello con una sola mano. El kunai, en pleno vuelo, se multiplicó en un denso enjambre de kunai, llenando el espacio con lo que parecían innumerables espadas. Este no era el shuriken clon de sombra estándar que usé durante mis entrenamientos con Rin. En cambio, estaba mejorado con chakra del viento. Cada kunai actuaba como una torreta flotante, mostrando el poder destructivo de las armas modernas bajo la apariencia de herramientas tradicionales. El denso bosque no pudo con esta fuerza abrumadora. Los árboles se derrumbaron uno tras otro, y el suelo quedó plagado de cráteres de diferentes profundidades y tamaños. La escena parecía las consecuencias de un bombardeo masivo. Al observar la destrucción que había causado, no pude evitar pensar que, si esto hubiera sucedido en mi vida anterior, consciente del medio ambiente, probablemente me habrían encarcelado de por vida solo por este acto. Tercer punto de vista: el escuadrón Suna se dispersó. Su capitán golpeó las palmas de las manos contra el suelo, levantando una barrera de tierra que se hizo añicos bajo el bombardeo de kunai, pero ganó segundos cruciales. Kuroshi desató una técnica de viento que desvió una docena de proyectiles. Otro miembro realizó el body flicker, evitando rápidamente un kunai que le habría perforado la garganta. Los ninjas Suna, como miembros de una de las 5 grandes aldeas ninja, no eran precisamente unos débiles. A pesar de lo repentino de la descarga de shurikens, lograron evitar ser tomados por sorpresa. El capitán del escuadrón, Midori, rápidamente disparó una bengala roja al cielo. «Ese jutsu de ahora, ¿era tuyo, no?» «Menudo espectáculo, mocoso de Konoha», dijo con expresión cautelosa mientras se dirigía a Ryouma. Midori era un guerrero experimentado, habiendo luchado en múltiples batallas durante la Tercera Gran Guerra Ninja. Tenía sus propios principios de supervivencia. En el campo de batalla, las últimas personas que querías provocar eran ninjas con una fuerza del nivel de los Kage. Igualmente, importante, debes andar con cuidado con los prodigios de cualquier aldea, especialmente de Konoha. Estos genios solían ser terriblemente fuertes, desafiando el sentido común. Según su análisis, el rival rubio se mostró claramente fuerte, pero predecible. Evitar el combate cuerpo a cuerpo con un miembro del clan Yamanaka era manejable. La joven tampoco le preocupaba. Las mujeres poderosas eran estadísticamente escasas en el mundo ninja. Es el chico quien merece la mayor atención, pensó Midori. El escuadrón Suna se reagrupó rápidamente, formando un patrón de diamante que maximizó su cobertura y minimizó los flancos expuestos. Atacando a Inoichi, Midori gritó: «Yo me encargaré del capitán con Kuroshi. Seito, acaba con el chico con el shuriken». Punto de vista de Ryouma.
Desde mi posición agachada detrás de los restos de un árbol astillado, pude ver al alto ninja Suna con pintura de guerra en su rostro responder a la orden y luego entablar combate con Inoichi. Por otro lado, al escuchar las órdenes de su capitán, los otros ninjas Suna naturalmente no se negaron. Solo era un niño, después de todo. Eso debió pensar de mí. Al ver al oponente cargando hacia mí, naturalmente no retrocedí. El peso familiar de los vaines se deslizó de su vaina con un suave sonido metálico al desenvainarla y chocar con él. A pesar de poseer el Rikugan, que me permitía utilizar chakra con casi un 100% de eficiencia, aún trataba de conservar chakra siempre que fuera posible debido al desarrollo limitado de mi cuerpo. Además, ya no era un ninja frágil. Aunque no había progresado en defensa antes de mi último deseo, la plegaria cumplida me había vuelto extraordinariamente resistente. Increíble, ¿no? Mi enemigo giró de inmediato y lanzó 3 rápidos kunai a puntos vitales. Paré con eficacia, mostrando la vulnerabilidad justa para infundirme un exceso de confianza. Bloqueando el último kunai con los vaine, secretamente formé una señal con la mano contra la empuñadura. Como los gritos de 1000 pájaros del trueno, mi espada estalló con un relámpago cegador. El aire mismo se ionizó, el olor a ozono penetraba en mi nariz, mientras la electricidad estática me erizaba el vello de los brazos. Sintiendo el peligro, el ninja Suna intentó retirarse, pero su cuerpo quedó paralizado por la corriente, provocando que sus movimientos se detuvieran. Maldición. Pude ver el miedo aparecer en su expresión. Rasengan. No iba a desaprovechar esta oportunidad. Con la mano libre, comencé a moldear chakra, formando una esfera comprimida. El orbe azul giratorio se estabilizó en mi palma y rápidamente lo lancé directamente al pecho del enemigo. El impacto lo envió hacia atrás como un muñeco de trapo, su cuerpo abriéndose un camino en el aire antes de estrellarse contra el enorme árbol con suficiente fuerza para astillar su tronco. Su pecho quedó casi completamente destrozado y murió instantáneamente. Shiori, ve a ayudar a Eiji. Yo ayudaré a Inoichi-sensei, dije después de acabar con mi oponente, y luego me apresuré hacia donde se encontraba el maestro Inoichi. Shiori dudó un momento. Pero Inoichi-sensei ordenó, la situación ha cambiado, la interrumpí. El oponente de Eiji usa marionetas. En eso. Shiori no discutió más. Cualquier rivalidad que existiera entre nosotros en la academia quedó temporalmente suspendida en la realidad del combate. Ella siguió mis instrucciones y fue a ayudar a Eiji contra su enemigo. Y me moví rápidamente hacia la posición de Inoichi usando los árboles como cobertura. Mis reservas de chakra se mantuvieron en aproximadamente el 85%, dentro de los parámetros operativos para un combate prolongado. Por lo que pude ver antes de irme, Shiori se posicionó en un ángulo de disparo óptimo, sus manos atravesando los sellos con la precisión que solo los usuarios de Sharingan podían lograr. Liberación de fuego. Gran jutsu de bola de fuego. El titiritero ninja de Suna esquivó rápidamente el alcance de la bola de fuego. Maldita sea. ¿De dónde salió? Se suponía que Seito, la comprensión de que su compañero había caído lo golpeó a media frase, interrumpiendo su técnica y causando un retraso momentáneo en los movimientos de su marioneta. Aprovechando la oportunidad, Eiji pasó de la defensa al ataque, acercándose directamente. 8 trigramas, 64 palmas. La marioneta quedó destrozada en pedazos. Con su Byakugan activo, debería saber que ya había matado al enemigo por mi parte. Círculo a la izquierda. Corta su camino de retirada, gritó Eiji a Shiori. Está preparando otra técnica. Naturaleza viento, respondió ella, mientras el Sharingan rastreaba el movimiento del chakra del enemigo. Lo veo. 3, 2, 1, ahora, eran el Shiori contra un titiritero sin su marioneta. La ventaja era suya. Así pues, Eiji decidió intensificar el ataque. Aunque Inoichi solo nos había ordenado contener al enemigo, eliminarlo era naturalmente mejor. En cuanto a Inoichi, con mi llegada, tenía más posibilidades de ganar. Al fin y al cabo, era un 2 contra 2, ¿estado? Inoichi llamó, respirando con dificultad. Uno menos. Eiji y Shiori se enfrentan al titiritero, respondí concisamente. Bien. Observa al capitán Suna. Doble naturaleza de tierra y viento. Anotado. Ya estaba formando sellos. Los dos ninjas Suna con los que luchaba no eran fáciles de vencer. El que parecía ser el capitán ninja Suna era experto en ninjutsu, mientras que el alto con pintura de guerra en la cara destacaba en taijutsu. La combinación de ataques a corta y larga distancia dejó a Inoichi en apuros.
Su coleta, normalmente impecable, se había deshecho parcialmente, el sudor le perlaba la frente y un corte superficial en el hombro izquierdo le sangraba por el brazo. Tras hacer señas con las manos, caía al suelo. El alto ninja de Suna que luchaba contra Inoichi perdió el equilibrio repentinamente al derrumbarse el suelo bajo sus pies. ¿Qué demonios? Rápidamente se apresuró a recuperar el equilibrio, moviendo los brazos brevemente antes de empezar a hundirse en la tierra que se derrumbaba. Al ver esto, Inoichi inmediatamente lanzó un kunai hacia el enemigo, luego saltó hacia atrás para crear distancia y detonó la etiqueta explosiva adjunta al kunai. Se escuchó una fuerte explosión y el humo llenó el pozo creado por mi estilo tierra. Inoichi se reagrupó conmigo y dijo mientras observaba el humo: no bajes la guardia. Todavía puedo sentir el chakra. A diferencia de su campo sensorial, yo podía ver claramente. El alto ninja de Suna, al darse cuenta de que había perdido el equilibrio, utilizó un jutsu de tierra para excavar bajo tierra y evitar el alcance de la explosión. En ese momento, numerosos proyectiles salieron disparados del humo, sus superficies brillaban con un brillo púrpura, claramente mezclado con un veneno mortal. Aunque nuestro equipo contaba con un ninja médico, no tenía intención de ser tomado por sorpresa por un veneno tan desconocido. Corriente Chidori. El canto de los pájaros del trueno resonó de nuevo, esta vez aún más fuerte. Un rayo cegador me envolvió por completo. No fue necesario realizar más pruebas. Al instante cerré la brecha con el alto ninja de Suna que acababa de emerger del subsuelo. El suelo estalló como se predijo, el enemigo se lanzó hacia arriba con un kunai en la mano, solo para encontrarme ya esperando. Los arcos danzantes de electricidad se envolvieron obedientemente alrededor de mi espada. Blandiendo a los Vaine, ataqué con un relámpago brillante. Tan rápido, lo oí murmurar al darse cuenta de que no podría esquivar a tiempo. Usó un jutsu de tierra para intentar bloquear mi ataque. Su piel adquirió el color y la textura de la arenisca. Sin embargo, había subestimado gravemente su poder. ¡Bum! El suelo quedó carbonizado por el impacto del rayo, formándose vidrio donde la arena se había derretido instantáneamente por el calor. Su brazo casi quedó cercenado por el corte, colgando apenas por el tendón y el hueso, mientras la sangre manaba de los bordes cauterizados de la herida. La lesión fue grave, pero no perdió el conocimiento. En cambio, tensó todo el cuerpo, lo que me impidió sacar a los Vaine de inmediato. Pisoteó fuertemente el suelo, convirtiendo instantáneamente el área en arenas movedizas y dejándome firmemente atrapado en ese lugar. Pude ver el fuego en sus ojos. Tenía la intención de matarme, incluso si eso le costara la vida. Midori. Ataca ya, capitán inútil. La próxima vez, asegúrate de explicar la información de la misión con claridad. El rostro de Midori se oscureció desde lejos. Aunque tardé en describirlo, todo esto ocurrió en un instante. Desde que lancé mi ataque hasta que me atrapó la técnica del enemigo, solo transcurrieron unos 2 segundos. Esto es malo, Inoichi no era un ninja que se centrara en la velocidad, así que no pudo rescatarme rápidamente. Su única opción era interferir con el ataque del capitán ninja de Suna. Perturbación mente-cuerpo. Sus manos formaron el distintivo sello de Yamanaka mientras su conciencia se proyectaba parcialmente hacia el capitán Suna. En la primera parte de la batalla, se vio abrumado en una situación de 1 contra 2 y careció de la oportunidad de desatar sus técnicas secretas debido a los ataques a corta distancia del alto ninja Suna. Entonces, ¿eres miembro del clan Yamanaka? Pero no subestimes mi fuerza de voluntad. El rostro de Midori se contorsionó por el esfuerzo, con las venas abultándose en sus sienes mientras luchaba contra la intrusión mental. Con pura fuerza de voluntad, se liberó del jutsu y me lanzó varios kunais con etiquetas explosivas, mientras yo estaba inmovilizado por las arenas movedizas. Al mismo tiempo, hizo señales con las manos. Liberación de viento. Onda de vacío. Afiladas hojas de viento se lanzaron hacia mí, invisibles a la vista normal pero claramente definidas para mi Rikugan. Esto lo acabará. Si no fuera por la guerra, habrías tenido un futuro mucho más brillante, dijo el alto ninja Suna, respirando con dificultad. Das por sentado muchas cosas sobre mi futuro, respondí con calma. La guerra nos convierte a todos en monstruos. Yo era como tú una vez, talentoso, seguro de mí mismo. ¿Y ahora? Estoy cansado. Muy cansado. Solo quiero dormir. Al ver el ataque exitoso de Midori, me habló sinceramente mientras estaba atrapado en sus arenas movedizas. Entonces, ¿cuál era mi estado mental ante una situación tan mortal? La respuesta.
completamente calma. La defensa nunca fue algo de lo que tuviera que preocuparme, al menos no desde que cumplí 10 años. Frente a las palas de viento entrantes y las etiquetas explosivas, mi respuesta fue: full counter. Punto de vista de Ryuma. Explosiones, palas de viento y arena fluyendo. Todo se revirtió en un instante. Los ojos del alto ninja de Suna se abren de par en par en los momentos previos a su muerte. Con el rabillo del ojo, vi las manos de Inoichi formando el distintivo sello de Yamanaka. Puede que no supiera qué técnica acababa de usar, pero con sus instintos de Jonin debería reconocer la apertura perfecta. El efecto fue inmediato. El cuerpo de Midori se sacudió de forma antinatural a mitad de una esquiva, sus movimientos repentinamente descoordinados. El jutsu de viento invertido lo atravesó, cortando su chaleco de Jonin y su carne por igual. Él permaneció allí empapado en sangre. Maldita sea. ¿Qué clase de? Midori tosió sangre mientras intentaba estabilizarse. ¿Técnica fue esa? Cuando el polvo se asentó, el lugar donde había estado inmovilizado era ahora un cráter estéril. Me quedé allí, sosteniendo la espada Losbaine, completamente ileso. Ante mí, el alto ninja de Suna yacía inmóvil, no muy lejos, con su cuerpo carbonizado y sin vida. Las placas explosivas habían detonado a quemarropa contra su pecho, dejando una herida cóncava donde antes se encontraban órganos vitales. Tras soportar el impacto de la explosión de una placa, su vida había llegado a su fin. Del otro lado, Midori estaba gravemente herido. Lo vi en sus ojos. La situación se le presentaba desalentadora. Muy desalentadora. Aunque sus reservas de chakra aún eran abundantes, sus heridas físicas eran demasiado graves. La pérdida de sangre le causaba la inconsciencia en cuestión de minutos y la muerte poco después. Adoptó una postura defensiva. El peso se trasladó a su pierna derecha, el brazo izquierdo se curvó protectoramente alrededor de sus peores heridas y la mano derecha se colocó para realizar sellos con una sola mano. Momentos antes, Inoichi y yo habíamos coordinado nuestra estrategia telepáticamente. Perturbación mente-cuerpo. Una vez más, utilizó el arte secreto característico de su familia y su conciencia se proyectó parcialmente hacia Midori nuevamente. No me importa qué ases tengas escondidos. Ya he tenido suficiente. Acabaré con esto con un solo movimiento, dije, formando un Rasengan con una mano. La arrogancia de Konoha, escupió Midori sangre mientras me miraba fijamente. Siempre es tu perdición. Escapar ya no era una opción. Lo único que podía esperar era llevarme con él. Pero no permitiré que esto suceda. Pude verlo reflexionando sobre mi anterior exhibición de mi Rasengan que derribó al primer ninja Suna. La batalla entre ninjas también fue una batalla de información. A juzgar por su comportamiento, la sutil tensión en su mandíbula y el calculado ángulo de su postura, supe que tramaba algo. Acortar la distancia suponía un contraataque suicida, similar a la desesperada resistencia final del ninja alto de Suna. Pero yo no era un ninja cualquiera. Tenía fuerza y técnica de sobra. Seguí canalizando chakra hacia el Rasengan, haciéndolo cada vez más violento. El jutsu resonaba con ferocidad mientras extensiones afiladas se formaban alrededor de su perímetro, parecidas a un shuriken. El aire se distorsionó a su alrededor y una tremenda compresión de energía creó ondas visibles en el espacio. Liberación de viento. Rasen Shuriken. El jutsu en forma de shuriken, compuesto de chakra de viento altamente comprimido, fue lanzado como un proyectil. ¿Qué? Lo tiró. Los ojos de Inoichi se abrieron en estado de shock. Normalmente, una técnica así debería ser imposible de separar del usuario sin perder la cohesión, pero con mi control de chakra excepcionalmente preciso, podría lanzar naturalmente el Rasen Shuriken e incluso hacer ligeros ajustes en su dirección después de soltarlo. El Rasen Shuriken se acercó a Midori en un instante. Los genios de Konoha no juegan limpio, murmuró. Así que así es como muere el viento del desierto, esparcido por las hojas. El Rasen Shuriken lo impactó y detonó al instante, expandiéndose en un radio de destrucción de 10 metros. A diferencia de una explosión convencional que se expande hacia afuera, esto fue más como si el espacio mismo fuera destrozado desde adentro hacia afuera. El sonido de innumerables cuchillas de viento afiladas cortando el aire era ensordecedor, como si el mundo entero se estuviera desgarrando. Un vendaval violento rugió, creando innumerables cuchillas finas y afiladas que destrozaron todo a su paso. El polvo, los árboles e incluso el aire parecían deformados y destrozados por la ferocidad del chakra del viento.
Incluso sin la interferencia de Inoichi, la gran velocidad de mi Rasen Shuriken habría hecho imposible que Midori escapara de su radio destructivo. Al presenciar la devastación causada por el jutsu, pude ver sudor frío goteando de su frente. Ryouma, esta técnica. Es un jutsu que creé yo mismo. Podría decirse que es una versión avanzada de ese orbe sin sello de antes, respondí con naturalidad. ¿Te creaste a ti mismo? Estudió el resultado. Un cráter de partículas finas donde había estado Midori. Aunque Minato aún no había inventado el Rasengan durante esta línea de tiempo, no sentí vergüenza de reclamar el crédito por la creación de la técnica, registrando preventivamente sus derechos de autor, por así decirlo. Mi versión se había perfeccionado mediante mi propia comprensión y práctica. El marco teórico podría haber sido prestado, pero la ejecución fue completamente mía. Podría decir que esta es mía con razón porque, a diferencia de la versión de Naruto, que dejaba el cuerpo intacto, mi técnica lo destruyó todo tras la detonación. Ya veo, comentó Inoichi, aunque con un poco de inquietud. Sus ojos me estudiaron. Realmente impresionante, dijo después de recomponerse. Incluso yo me sentí un poco avergonzado por su elogio. Cambié el peso de postura, sintiendo calor en la nuca. Su cumplido me incomodó un poco. Cuando algún día conociera a Minato, le mostraría cómo formar este jutsu y sus variaciones correctamente. Debería ser su legado después de todo. Eso fue correcto. No solo había recreado el Rasen Shuriken, sino que también había desarrollado diversos jutsus derivados del Rasengan. Sin estas innovaciones, basándome únicamente en técnicas básicas de los 5 elementos, no habría consolidado mi identidad como especialista en ninjutsu. ¿Tus reservas de chakra? Preguntó Inoichi, recuperando su actitud profesional. Esa técnica debe haber consumido una cantidad considerable. Puedo seguir operando a plena capacidad de combate durante 1 hora más, con efectividad reducida durante 2 horas después de eso, respondí con sinceridad. Bien, asintió. Deberíamos ayudar a los demás entonces. Sus firmas de chakra muestran un combate sostenido. De acuerdo. Los movimientos de Eiji se han ralentizado en los últimos minutos. Probablemente esté llegando a su límite. Nos abrimos paso rápidamente entre los árboles hacia la batalla final. Mientras avanzábamos, usé el Rikugan para observar la situación. Pedazos de madera astillados cubrían el suelo. Eiji volaba cautelosamente en círculos al borde de la zona de combate, con un kunai en cada mano y su Byakugan activado. A 5 metros de distancia, Shiori se agazapó tras un árbol caído, con las manos destellando sellos de fuego. El titiritero se encontraba en el otro extremo del claro. Ahora, Shiori. Gritó Eiji, lanzando 3 shuriken en rápida sucesión hacia el titiritero. Shiori saltó de su escondite, inhaló profundamente y lanzó una bola de fuego que se fusionó con el shuriken de Eiji, creando proyectiles llameantes que se dirigieron hacia su objetivo. El titiritero ni siquiera parpadeó. Con un movimiento de su mano izquierda, un escudo de madera interceptó el ataque, y su superficie se incendió al instante. Insuficiente, dijo el titiritero con una voz desconcertantemente tranquila. Abrió un pergamino con la mano libre. Una bocanada de humo surgió de ella, y de ella surgió una nueva marioneta, más elaborada que la que ardía en el suelo. Niños, ¿creyeron que solo traería una marioneta a la guerra? El rostro del titiritero se iluminó con una fría sonrisa. Entonces solo son niños jugando a ser ninjas. La marioneta se deslizó hacia adelante con una velocidad sobrenatural. Eiji saltó hacia atrás, esquivando por poco un chorro de senbon que brillaba con un líquido púrpura al incrustarse en un árbol. Que no te toque. Advirtió, lanzando una etiqueta explosiva sujeta a un kunai. Está todo envenenado. La explosión sacudió a la marioneta, pero no la detuvo. Shiori intentó llamar la atención del titiritero para un genjutsu, pero este luchó con la mirada fija en los pies de Eiji, usando la detección de chakra para rastrear sus movimientos. Las manos de Shiori volvieron a formar sellos, pero pude ver que sus movimientos eran lentos por la pérdida de chakra. Una pequeña bola de fuego, ni siquiera la mitad del tamaño de sus ataques anteriores, se disparó hacia el enemigo. Pero este simplemente la esquivó. Cuando Inoichi y yo llegamos para brindar refuerzos, los dos todavía estaban en combate. No pude evitar quejarme mentalmente. Ya nos encargamos de uno. ¿Acaso estos dos están organizando una especie de combate simulado? Quizás están prolongando la pelea a propósito para evitar el verdadero trabajo de deshacerse de los cadáveres y reportar la misión, maldición. Pero yo sabía que no era su culpa.
Ninguno de los dos alcanzaba la fuerza de un Jonin. Además, el taijutsu de Eiji era completamente contrarrestado por las marionetas envenenadas. Sin ninguna habilidad médica ninjutsu, envenenarse sería un desastre para él, por lo que probablemente era extremadamente cauteloso con cada movimiento que hacía. Y nuestra misión era simplemente contener al oponente. Mientras tanto, el genjutsu de Shiori era prácticamente inútil. La experimentada titiritera evitó por completo el contacto visual. Tras unos cuantos jutsus de fuego, sus reservas de chakra estaban casi agotadas. Sus manos temblaron levemente mientras formaba sellos para otra bola de fuego, más pequeña que la anterior, apenas del tamaño de un melón. En resumen, hicieron lo mejor que pudieron. Y así termina este capítulo en otro universo que no fue. Si te gustó el video, déjale un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Comenta qué te pareció la historia o qué te gustaría ver en próximos fanfics. Suscríbete al canal para que podamos seguir creciendo juntos y no te pierdas ninguna aventura. Y si conoces a alguien que ame estos mundos tanto como tú, comparte el video y haz que esta comunidad multiversal siga expandiéndose. Nos vemos en el próximo universo.